¿El universo tiene una respuesta para cada uno de nosotros? Si tú sabes pedir y estás en condiciones de recibir, vas a recibir. Pide y se te dará. Otra cosa es que tú estés en disposición o no de recibir. Tú te dejas ir, te dejas guiar por esa conciencia, por esa voz interior, te pones en marcha en la vida, vas dejando que las señales te guíen, pero tienes que estar ahí para verlas. Si tú vas pensando en otra cosa y te pierdes una señal, pues evidentemente puedes acabar en el sitio equivocado. La hora cuando mira y ves el 11-11 en todos lados, ¿eso es una señal? Puede tener un significado. Recuerda que los números tienen cuerpo, alma y espíritu, igual que un ser humano. Si tú te centras solamente en la aritmética, eso te sirve para las matemáticas, pero pocas señales verás ahí. Te tienes que centrar más en el... Félix Torán es ingeniero aeroespacial, conferenciante y autor de más de 20 libros sobre crecimiento personal, espiritualidad y leyes universales. En esta entrevista une rigor científico y sabiduría interior para explicar cómo funcionan de verdad la mente, la intuición y la ley de la atracción. ¿Cómo empiezo a utilizar la ley de la atracción? Tienes que aprender la capacidad de visualizar. La ley de la atracción empieza por crear con material mental. Para que algo se materialice no basta con que un pensamiento pase por tu cabeza. Tienes que tú conscientemente sostener un pensamiento para darle energía. ¿Qué es darle energía, Félix? Darle energía significa... ¿Cómo se cultiva una mentalidad de abundancia? ¿Puedo pedir más de lo que necesito? Cuando tú necesitas algo es porque crees firmemente que careces de algo y quieres rellenar ese hueco, ¿no? De alguna manera. Y eso no funciona así con la ley de la atracción. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Si te centras solo en el dinero por tener dinero, la ley de la atracción te ayudará poco. Tienes que mirar dentro de ti. El maestro interior, que es el que te va a guiar. Para saber que estás en el camino correcto, tienes que... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. 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 Quiero hablarte de algo nuevo que acabamos de lanzar justo el 1 de enero. Leer tiene sentido. Es nuestro club de lectura gratuito en el que cada mes vamos a seleccionar un libro que te ayudará a entender la realidad, transformarla y cambiar tu respuesta a preguntas importantes de tu vida. Este mes hemos seleccionado este libro de Alba Cardalda y vamos a enviar a todas las personas que se registren material adicional por email, como fondos de pantalla, notas, preguntas para acompañar la lectura e incluso una playlist musical que te ayudará a anclar los aprendizajes del libro. Además, haremos un encuentro con Alba a través de un directo de YouTube en el que, si estás dentro, podrás mandar tus preguntas y participar, pero por si fuera poco, he querido añadir un pequeño incentivo. En esta caja hay 10 libros firmados por autores y autoras que han pasado por el podcast y lo voy a sortear entre todas las personas que, 1, estén suscritas a Tiene Sentido y 2, se registren en Leer Tiene Sentido. Haremos el sorteo el 1 de febrero, así que si quieres unirte, leer juntas el libro de Alba y tener la posibilidad de llevarte estos 10 libros, tienes toda la información en el enlace en la descripción. Félix Torán, ingeniero, trabajas en la Agencia Espacial Europea, más de 100 papers científicos publicados, más de 1000, creo que tenía por ahí el dato, 1200 conferencias a nivel de divulgación sobre crecimiento personal y espiritual, más de 20 libros en el mercado. Ciencia, espiritualidad, ¿significa esto que la ciencia y la espiritualidad se están acercando? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de hecho no es que se tengan que acercar, sino que para mí son dos caras de una misma moneda, siempre lo han sido. Lo que ocurre es que no se han reconocido, ¿no?, la una a la otra. O de alguna manera la ciencia se ha segregado un poco, ¿no? Es como una cara de la moneda que se ha querido separar de la moneda o se siente separada, porque la ciencia, su método actual, solo cubre lo que es el plano material. O sea, el método de la ciencia te permite estudiar el mundo físico, pero no quiere saber nada de cualquier cosa que vaya más allá del mundo físico, porque para la ciencia eso no existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ciencia está segregada, ¿no? Pero yo siempre digo, y esto puede sonar un poco New Age, pero no lo es lo que han dicho todos los sabios del pasado. Si el método de la ciencia quiere avanzar, de verdad, porque va a llegar un punto en el que encontrará los límites del mundo material. La física cuántica es un buen ejemplo, pero si quiere algún día avanzar más allá, tendrá que ampliar su método para ver más de lo que ve ahora mismo. Ahora la ciencia se basa en ver el mundo material con sus leyes físicas. Para llegar a un conocimiento mayor habrá que empezar a entrar en el mundo siguiente, ¿no?, en el plano etérico. Bueno, gente con visión etérica han existido y nos han contado muchas cosas. Sabios del pasado. Las leyes de la física del plano material tienen su contrapartida en esos planos superiores, pero no funcionan igual. Por lo tanto, hace falta otro método diferente. Ese método es lo que algunos llaman el método esotérico, por ejemplo, ¿no?, o el método, bueno,
introspectivo de alguna manera. La meditación son los ojos que te permiten observar, ¿no? El instrumento de medida interior, y luego utilizar la razón, por supuesto, para someter a juicio las cosas que encuentras, para valorarlas o pesarlas, quedarte con lo que te va, dejar lo que no va, pero sigue siendo una ciencia, solo que no es una ciencia exterior, sino interior. Esa cara de la moneda, la ciencia no quiere saber nada, pero quizás algún día tendrá que empezar a saber si llega a sus límites, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino, esa misma moneda con sus dos caras? Eres ingeniero, pero divulgas y tienes un trabajo increíble sobre crecimiento espiritual. ¿Cómo ha sido tu camino con esa moneda? ¿Has tenido que elegir algunas veces la razón y otras veces la no razón? Bueno, el camino ha ido de la mano, ¿no? No es que una parte me haya llevado a la otra, ¿no? Ha sido bastante paralelo. Todo empezó, como comento en mi libro Eres Luz, que yo, Ujú. bueno, siendo un niño con 7 años, yo me Sí. preguntaba quién soy, ¿no? Y tuve una experiencia que no sabía cómo explicar con palabras, ¿no? Una experiencia de darme cuenta de que eso que veo en el espejo y esto que puedo tocar, pues ¿Qué experiencia? Si te sí, parece, claro, está contado en el libro, lo leí, pero te si lo quieres cuento, claro, compartirlo. por supuesto. Básicamente yo lo que sentí, porque no sabía explicarlo con palabras con 7 años, pero lo que sentía era que eso que yo llamo yo y que puedo tocar y que puedo ver en un espejo, pues no es todo, sino que lo que soy yo realmente es algo más que todo eso, que yo tengo eso de alguna forma o que yo controlo eso, algo así. Digamos que a partir de ahí todo lo demás que he hecho en mi vida ha sido una nota al pie para intentar poner palabras y estudiar eso que viví, que luego se actualizó más veces en mi vida y con más fuerza todavía. Pero claro, busqué en la ciencia, me di cuenta de que la ciencia tiene unos límites y yo necesitaba ir más allá, así que entré también en los límites metafísicos, Ujú. estudiando, pues yo he sido siempre muy estudioso sin centrarme en un solo camino, quiero decir, he estudiado filosofías orientales, esoterismo, cábala, tarot, astrología, Y ciencia del física. éxito, física, yo estudié ciencias físicas, por supuesto, y luego de física estudié ingeniería electrónica, hice el doctorado desde la Agencia Espacial Ujú. Europea, porque ya había Sí. entrado yo allí. Y bueno, pues ahora me dedico a los temas aeroespaciales, sobre todo a los temas de navegación por satélite, y desde hace 25 años ya. Con esa experiencia, ¿no? Que la razón no tenía en ese momento forma de explicarlo. Cuando tú sientes que eres algo más de lo que estás viendo, ¿cómo finalmente decides un camino profesional donde la razón manda y donde hay límites en lo material, pero por otro lado tienes esa certeza y ese estudio de que ahí no acaba o que todo lo que vemos no es la realidad? La verdad es que yo los vi como dos cosas complementarias, como esas dos caras de la moneda, ¿no? Porque de alguna manera una cosa habla a la otra y la otra le responde, ¿no? Ujú. Para mí ha sido así. Y no he tenido que seguir un proceso racional en mi vida, ¿no? Para decir, este es el camino que tengo que seguir. No, yo el camino lo he seguido escuchando a mi maestro interior, es algo que me ha salido siempre natural. O sea, eso que llaman la voz de la conciencia, Ujú. yo he sentido algo dentro, una energía, algo que me ha acompañado y que me ha dado las intuiciones, me ha dado la razón, me ha dado los elementos que he necesitado para tomar decisiones. Si me preguntaras personalmente si hay algo de lo que me arrepiento en esta vida que no lo volvería a hacer, yo te lo digo con toda sinceridad, no te sabría decir ni una sola cosa. O sea, yo cometo errores como todos los seres humanos, Ujú. pero errores garrafales, de estos que digas, es que me gustaría volver al pasado para volver a vivir y cambiar eso, te aseguro que eso no me ha pasado en la vida. He sido siempre una persona que me ha gustado ir entre los extremos, entre los polos opuestos, hacer una síntesis, encontrar un justo medio. Y se me ha dado bien, pero no porque use la razón, no por inteligencia, no, por alma, por conectar con ese maestro interior y después ya añadir la inteligencia y todo lo demás, pero sobre todo viene de dentro, ¿no? La guía viene de dentro, no viene de fuera. Parte de tu trabajo divulgativo, algo que se repite en tus textos, es la ley de la atracción. Uno de tus libros, El universo te da la respuesta. No lo estoy diciendo exactamente, pero te busco para decir la respuesta La del respuesta del universo. universo. Es que, ¿sabes por qué, Felipe? Porque he leído mucho sobre el universo y sobre la respuesta que te manda el universo. ¿El universo tiene una respuesta para cada uno de nosotros? Claro, esa es una buena cuestión porque desde luego que tiene respuestas. El universo tiene respuestas. Hacerlas nuestras es cosa nuestra y es responsabilidad nuestra. Quiero decir, las señales están ahí. Si tú sabes pedir y estás en condiciones de recibir, vas a recibir.
pide y se te dará. Eso es verdad, eso se cumple. Otra cosa es que tú estés en disposición o no de recibir. No siempre lo estamos. A veces no estamos en condiciones o simplemente ignoramos esas respuestas. Yo lo comparo con un vehículo que va por la carretera, ¿no? Tú cuando haces un viaje largo, ¿no?, por la autopista, no hace falta que conozcas cada milímetro de la calzada para guiarte. Tú vas andando y vas esperando a que lleguen las señales y tomas las salidas apropiadas, ¿no? Esas señales equivalen a las señales que te da el universo, ¿no? Tú te dejas ir, te dejas guiar por esa conciencia, por esa voz interior, te pones en marcha en la vida y en el día a día pues vas dejando que las señales te guíen, pero tienes que estar ahí para verlas. Si tú vas pensando en otra cosa, en piloto automático o lo que sea, y te pierdes una señal, pues evidentemente puedes acabar en el sitio equivocado. Y esto nos pasa también en la vida, ¿no? Que no vemos una señal y estaba ahí, estaba delante. Ahora iré por las señales porque me interesa muchísimo el manual de instrucciones para interpretar las señales. Lo digo un poco irónico, Félix, pero ahora vamos a ello. Pero me gustaría saber a nivel personal, a ti particularmente, ¿cómo te ha ayudado, cómo te ha relacionado o qué ha supuesto para ti la ley de la atracción? Bueno, para mí ha sido de alguna forma el punto de partida, ¿no? En mi búsqueda espiritual, desde muy pequeñito, yo ya sentí, esa ley ya la sentía. No tenía nombre, no tenía ninguna teoría, ni tampoco sabía muy bien ninguna práctica, pero yo sentía que cuando visualizaba cosas aparecían señales y que las seguía y conseguía cosas. Yo me sentaba a veces en un banco y pasaba a lo mejor 10 minutos visualizando cosas. Para mí era también un juego de niño, visualizar. Y yo alucinaba de ver cómo las cosas que visualizaban luego acababan materializándose. Me acuerdo, por ejemplo, en mi habitación cuando entré en la universidad. Yo vengo de una familia humilde, yo tengo pocos recursos y la verdad es que no tenía ni para un ordenador ni nada parecido. Pero yo me acuerdo que tenía tanta ilusión en estudiar. Yo llegaba de clase y me ponía a pasar a limpio mis apuntes con todo el cariño, los ponía bonitos y demás, y me decoré la habitación como una especie de despacho de trabajo. Yo no sabía cómo trabaja un físico, no sabía que iba a ser ingeniero, tampoco sabía cómo es la vida de un ingeniero, no tenía ni idea de nada, pero yo me puse mi pizarra, conseguí un ordenador al final, uno muy lento, pero bueno, hice maravillas con ese ordenador, la verdad sea dicha. Mi escritorio, tal. Oye, y yo me sentía ahí como si estuviera trabajando en algo que todavía no sabía lo que iba a ser ni estaba definido. Fíjate cómo me quedé cuando unos años después, en mi primer despacho en la Agencia Espacial Europea, mi despacho tenía exactamente esa configuración. No lo había creado yo, me lo encontré así, con su pizarra, el ordenador, del mismo color que el que yo tenía, etcétera, el escritorio, increíble. ¿Te has encontrado experiencias a lo largo de tu vida que, digamos, casi se escapan de tu comprensión de la realidad? Es decir, ¿cómo realmente aquello que yo diseñé en casa cuando era niño me lo encuentro aquí? Yo no he interferido, yo no he participado en esta configuración que mi subconsciente pudo recrear. Simplemente no estabas ahí. ¿Te ha pasado este tipo de experiencia en más ocasiones? Antes de continuar, quiero hablarte de Norwegian Cruise Line, el patrocinador de este episodio. En Tiene Sentido hablamos muchas veces de la importancia de parar, de escucharnos, de respetar nuestros propios ritmos. Y eso es exactamente lo que se consigue con Norwegian Cruise Line, unas vacaciones donde tú decides, sin horarios rígidos, sin prisas, sin esa sensación de volver incluso más cansada que antes de las vacaciones. A bordo, comes cuando te apetece, descansa cuando lo necesitas y dejas que el día fluya, con un servicio muy cuidado y atento a cada detalle para que tú solo tengas que disfrutar. Combinan relax con opciones más activas desde Infinity Pools y Spa hasta el Aqua Slide Coaster, que es una mezcla de tobogán y montaña rusa en medio del océano, perfecto para las que necesitan un poco de emoción en medio del descanso. Y como parte esencial de la experiencia, te ofrecen una variedad gastronómica total con restaurantes de todo el mundo, como sushi, cocina mediterránea, steak house y mucho más para que siempre puedas comer justo lo que te apetece. Los destinos también acompañan este ritmo relajado: Caribe, Mediterráneo, norte de Europa, Alaska y mucho más, con salidas también desde Barcelona. Una forma de viajar en la que no tienes que correr para disfrutar. Si este 2026 te apetece regalarte unas vacaciones en el mar a tu propio ritmo, ahora es un buen momento para descubrir Norwegian Cruise Line. Puedes ver toda la información en ncl.com. Montones de cosas que alguna vez, pues eso, simplemente las he visualizado,
pero sin ponerles una fecha, sin ni siquiera contar con cuándo quería que eso pasara, etcétera, etcétera. Pero luego más tarde ha pasado y las piezas han llegado. Incluso cosas graciosas, ¿no? Que, bueno, graciosas, pero que tienen su significado. Me viene a la mente una vez en Barcelona, que comí ahí en Barcelona con mi editor de entonces, de la editorial Carena, del libro La respuesta del universo hoy, que se llama, de hecho, y le mando un saludo desde aquí, José Membrive. Bueno, yo el apellido Membrive, la verdad, no me parece que sea muy común, ¿no? No. Y además una persona con 2 apellidos iguales tampoco es que sea muy común, ¿no? Es una cosa que me llamaba la atención. Pues comí ese día en Barcelona con él y salgo de allí a la Diagonal. Menuda avenida, ¿no? Todo lleno de taxis pasando. Salgo, levanto la mano para pillar el primer taxi que me llevara hacia el hotel. Y oye, imagínate, pues, bueno, un chofer súper simpático, tal, me hace la factura y cuando me bajo del taxi y miro la factura salía el nombre ahí del chofer, del conductor del taxi. Y ponía Juan Membrive. Y me quedé, digo, Juan Membrive. Le escribí un WhatsApp a mi editor y me dijo, es que es mi hermano. Y digo, madre mía, digo, las ataduras del universo. Fíjate si hay taxis en Barcelona y yo salgo de ahí de comer con su hermano y paro un taxi y está su hermano dentro sin yo saberlo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso ya son cosas de uno. Cada uno tiene que interpretar las señales y eso es algo personal e intransferible. Luego lo juntas con otras señales y te dice cosas. Y a mí también me dijo cosas eso, no en ese momento, sino más tarde. Pero todo está ahí por alguna razón. Lo ponemos en la mente y cuando tú pones algo en la mente, al final decides qué poner en tu mente. Quiere decir que el inicio o un punto de partida de la ley de la atracción tiene que ver con tomar decisiones o tener objetivos claros para saber hacia dónde yo quiero ir, porque para mí sería más cómodo que esas señales del universo me indicaran hacia dónde tengo que ir. Y me imagino que hay mucha gente que quiere ver esa señal de me siento perdida, no sé qué hacer con mi vida. Por favor, universo, mándame una señal, ¿no? Pero si tengo que poner esa decisión en mi mente, eso es mi trabajo personal, que yo tengo que decidir hacia dónde, y cuando tengo el camino, la decisión o el punto de destino, es cuando entra el universo en juego. A mí eso me hace pensar mucho en Friedrich Nietzsche y en el existencialismo que vino después, ¿no? Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, un poco antes, bueno, todos estos filósofos, Camus, etcétera, que se hacían esas preguntas existencialistas, ¿no? Llega un momento en el que puede existir, ¿no? Ese momento en el que todo se derrumba, los valores en los que creías ves que no funcionan, que no son verdad, y viene ese vacío y esa angustia existencial que cada uno proponía resolver de una manera distinta, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta llegar a angustias, realmente, si uno tiene una conexión verdaderamente con el interior y con lo superior. Y básicamente hay que pensar que, digamos, el propósito lo decides tú, pero lo tienes dentro. Quiero decir, puedes y debes crear un sentido para tu vida. Tienes que darle un propósito a tu vida y una dirección. Pero ese propósito y esa dirección no hay nadie que te lo imponga. Tampoco puedes decir que has venido sin propósito a esta vida, como algunos existencialistas proponían, sino que sí, lo tienes que encontrar, pero estás mirando en el sitio equivocado. Hay que mirar hacia el interior. Dentro de ti sí que hay un propósito, está en el alma. Has venido aquí para hacer algo. Lo vas a definir tú, pero lo llevas, la semilla la tienes dentro, tienes que mirar al interior. ¿Llamaríamos a esa semilla misión de vida? Sí. Misión de vida que se puede, bueno, luego lo puedes proyectar en varios niveles, familia, sociedad, trabajo, etcétera. Pero tiene que haber una misión de alto nivel. Lo de más alto nivel es lo que podríamos llamar propósito, ¿no? De alguna manera, para ponerle otro nombre. Es el para qué estás aquí. El alma encarna en este plano de la forma, en este mundo de la forma, para algo. Es la continuación de una historia, ¿no? Y hay algo que hacer. Pero hay que descubrirlo, ¿no? Hay que descubrir para qué estás aquí. Por eso me interesé tanto por temas, ¿no? Como la cábala, la astrología. A mí la astrología me ha ayudado muchísimo a nivel personal, desde hace ya más de 30 años, a confirmar lo que ya sentía, ¿no? El propósito para el que estoy aquí, ¿no? Y lo puedes ver en los astros, lo puedes ver en las leyes herméticas, lo puedes ver en la cábala, lo puedes ver en el tarot. Hay muchas formas de verlo, pero por supuesto que hay un propósito. Y si no tienes claro el propósito, entonces pierdes ese sentido y puedes caer verdaderamente en ese vacío existencial, ¿no? Nada tiene sentido, que eso sí que es una pena, para mí es una pena. Me genera mucha curiosidad cuando te escucho hablar de la cábala, la astrología, cómo te ha ayudado desde hace 3 décadas el tarot.
esa mente, esa otra cara de la moneda, donde la razón manda, esa parte tuya de ingeniero, físico, ¿nunca ha tratado de dar razón, por ejemplo, a la astrología, al tarot o a la cábala? ¿No hay algo dentro, ese físico dentro de ti, ese ingeniero que dice, voy a tratar de explicar, o sea, como al menos esos amagos, impulsos de tratar de poner razón donde a día de hoy no la hay? Claro, no, bueno, es muy buena cuestión porque efectivamente para mí, como te decía, son dos caras de la misma moneda. Pero no es que lo sean solamente para mí, es que para los sabios de todos los tiempos en realidad lo han sido. Cuando hacemos un estudio verdaderamente fino de lo que nos han enseñado y nos han legado los sabios del pasado, vete a Platón, vete a Plotino, vete a Pitágoras, vete al budismo si quieres, al Bhagavad Gita, leer todos los sutras que quieras, pero cuando vas pillando todas esas piezas y las pones juntas, te das cuenta de que todos dicen lo mismo, que al final la razón es lo que te vincula al alma con el mundo inferior y la intuición es lo que vincula al alma con el mundo superior. Y tienes que hacer una síntesis de esas dos cosas, así que tienen que trabajar juntas. Si tú te vas solo a la razón, vas a acabar siendo como Descartes, ¿no? Bueno, vas a acabar en un mundo demasiado cartesiano donde vas a creer que todo lo racional, todo lo que existe es lo que la razón puede probar y demás. Pero sabemos que no es así, sabemos que la razón falla, ¿verdad? Kant lo sabía, por ejemplo. Pero sin embargo, te estás dejando la parte espiritual. Entonces hay que hacer una síntesis de ambas. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, un místico del siglo XVIII, del iluminismo del siglo XVIII, Louis-Claude de Saint-Martin, muy difícil de leer, pero cuando le echas años de estudio empiezas a ver ahí luz. Y él, al hablar de la oración del corazón, no la oración de los labios o de la mente, sino la oración del corazón, él decía que todo se hace en 4 tiempos. O sea, primero purificar, segundo pedir, tercero recibir y cuarto actuar. Esto es muy importante. O sea, primero purificar. Purificar significa preparar la personalidad, el vehículo personal para poder entrar en acción. Mente, emociones, sistema nervioso, tu parte vital, es lo que permite al alma actuar. Eso tiene que estar purificado. Si no está alineado, si no está en condiciones, si por ejemplo tienes un cuerpo emocional agitadísimo, difícilmente eso va a poder servir al propósito del alma. Así que el paso 1 es purificar, seguro. Tienes que trabajar y todos los senderos espirituales empiezan por una purificación, con un nombre o con otro, con unas técnicas o con otras, pero es un proceso de purificación. Después tienes que pedir. Hablábamos de visualizar, de ver tu deseo. Eso es pedir. Eso es, utilizas la razón, sí, para razonar cosas, y con la razón y con tu capacidad de imaginación provocas a lo superior. Pero después tienes que recibir. Después lo superior te responde a través de la intuición y vas a captar muchos pedacitos, piezas del puzzle intuitivas. Y después tienes que poner otra vez la razón a trabajar para clasificar, unir, encontrar respuestas y pasar a la acción. Hablábamos de astrología, pues mira, esto lo podemos poner de manera astrológica. Fíjate, en la astronomía está el Sol, luego tienes Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿no? El Sol, Mercurio, Venus, Marte, esos son planetas personales. Pues esos son los planetas que vinculan al alma precisamente con la parte personal, con la acción. El Sol vendría a ser como el alma, ¿no? Sería esa parte que te da vitalidad, esa parte que te da voluntad. Vamos a asociarlo con el corazón. Pero después, la parte de crear con la mente, pedir, transformar, razonar, eso sería Mercurio. Sí. Pero luego a todo eso hay que añadirle la parte emocional, hay que añadirle el material de deseo. Esa parte sería Venus. Y después hay que pasar a la acción. Esa parte sería Marte. Hoy miraba precisamente, el día que hacemos esta entrevista, tenemos precisamente Sol, Marte y Venus, los 3 en conjunción en Capricornio, y además Mercurio también en Capricornio. Bueno, quien sabe de astrología verá que no es ninguna tontería. Tenemos una buena alineación para esta entrevista. Desde luego, desde luego. Bueno, y esa parte de Capricornio representa tu parte más científica. Sí. Bueno, y mi parte además como ingeniero. Más racional. Porque claro, imagínate una persona como yo que tengo 15, 20 proyectos a la vez siempre como mínimo y tengo que estar organizándolos, llevándolos de manera estricta, organizada, gestionando tiempos, entregas, dependencias entre proyectos. Pues no es raro que en mi carta natal tuviera Marte en Capricornio, pero además en trígono con mi ascendente, o sea que no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Y dónde viene esa parte espiritual tuya?
¿Dónde está tu Neptuno, tu Piscis? ¿Qué hay ahí? Porque algo tiene que haber, Félix. Pues sí, bueno, yo soy mi Sol en Piscis, por supuesto. Sol en Piscis. Y también tengo una carga en Acuario muy importante, que no es rara, ¿no? Porque bueno, mi misión de vida es despertar conciencias. Llevas 20, 30 años pensando como el resto no estaba pensando, así que tiene sentido. Y además siempre mirando por más allá de mí mismo, ¿no? De pensar en la humanidad, ¿no? Y el futuro del ser humano, ¿no? Si en la teosofía, por ejemplo, eso es lo que se llamaría la quinta raza, ¿no? Vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Como una quinta raza, ¿no? de evolución de la humanidad, ¿no? Estamos en la raza que algunos llaman ariana o algo así, o aria, en fin, tiene connotaciones negativas, pero espiritualmente no las tiene. Y después vendría una siguiente evolución, ¿no? de seres que funcionan desde la supraconsciencia, ¿no? En algunas corrientes teosóficas, por ejemplo, es así. Bueno, pues si queremos llegar a eso, desde luego el ser humano tiene que avanzar en ese sendero y tiene que empezar a pensar por encima de sí mismo. No verse como una entidad separada de la humanidad, empezar a verse como parte de la humanidad, pero llegar al final a sentirse como la humanidad entera, que ese es el nivel crístico, sin ninguna duda. Hago un paréntesis, perdona que te interrumpa, Félix. Puede ser que lo que estamos viendo ahora, especialmente en redes sociales, como que casi hay una oleada nueva hacia el cristianismo. O sea, como yo diría, hay gente que está demostrando o está explicando hacia afuera algo que a lo mejor llevaría dentro o que no había experimentado, como un camino de fe. Estoy viendo muchos caminos nuevos de fe. Parece que hay un resurgir de la fe, no solo hacia el cristianismo, pero está ocurriendo. Claro. Y de hecho lo estoy leyendo en titulares de periódicos. Sí, claro. Y hay voces que se están preocupando por este resurgir de la fe. Sí, bueno, yo esto no solo es que lo esté viendo, es que lo esperaba. Lo esperaba un poquito antes, pero lo esperaba. También la astrología te ayuda a ver cómo sincronizarte con esas energías y esos movimientos de la humanidad. Yo lo esperaba. Lo que pasa es que también veo... No sé, eso ya cada cual tiene su juicio y sus opiniones, ¿no? Pero veo que en algunos casos se utiliza también como una forma de ganar fieles o de ganar seguidores, de ganar dinero, etcétera, etcétera. Y hay quien se monta en el caballo de la espiritualidad porque dice, si hago esto, pues voy a tener más followers o voy a conseguir más resultados. Esta es la realidad que veo, pero no todo el mundo hace eso. Y hay personas que realmente han sentido ese despertar. Y es normal, eso es algo que tenía que pasar. Y también quien sabe de astrología me entenderá lo que le estoy diciendo, porque es algo que se veía venir y que tiene que pasar, es necesario, tiene que pasar para que las cosas se vayan poniendo en su sitio, para que se transmute esta humanidad que tiene que evolucionar, como te decía antes, y demás. Y esos signos no son malos, para mí son buenos. Hay quien los utiliza de una manera y hay quien los usa de otra. Y esa es la segunda etapa que te decía, la de ser material, que siente un chispazo espiritual en su interior y busca, no sabe cómo buscar. Por eso te digo que hay gente que busca de una manera, gente que busca de otra, pero por bien o por mal que lo hagas, el hecho de estar buscando, eso es un avance enorme. O sea, eso significa que está empezando a haber cada vez más buscadores. Y eso es genial, eso es una gran noticia. Eso es el segundo paso. El tercer paso ya es darle la vuelta completamente a la tortilla. O sea, es verdaderamente empezar a comprender. Y es ahí donde entro yo, Yo no entro en el primer paso, yo no convenzo a un científico de que hay espiritualidad, pero en el segundo paso es donde más he puesto yo mi interés y mi énfasis, en llevarte hacia el tercer paso, hacia ese primer chispazo de iluminación del que te des cuenta de que no eres un ser material viviendo una experiencia espiritual, sino que es lo contrario, eres un ser espiritual viviendo una experiencia material. ¿Qué es eso que sentí yo de pequeño? Que no sabía qué nombre ponerle. Y ya que yo lo sentí de pequeño, quiero que el mayor número de personas pueda llegar a vivir eso, tenga la edad que tenga y sea en el momento que sea. Y cuanto más mejor, cuanto más mejor. Fíjate, en el tarot tienes el arcano número 9, que es el ermitaño. El ermitaño es un ser totalmente iluminado. Ha alcanzado toda la sabiduría, ya tiene barbas, vive como un eremita, tiene un conocimiento enorme, es un auténtico sabio. Está iluminado y sostiene, en un tarot de Rider-Waite verás que sostiene una lámpara con una estrella de 6 puntas luminosa. Y la luz que tiene esa lámpara, su luz espiritual, no se la queda para él. Él se acerca a la montaña en la que está e ilumina a los que están subiendo por esa montaña, como estuvo él subiendo un día. Cuando una persona alcanza un estado de iluminación X, lo que quiere realmente no es presumir de ese estado, no es expedir certificados de iluminación, no es comparar su iluminación con las de otros. Lo que quiere es ayudar al mayor número posible de personas a que lleguen a ese estado o incluso más que él.
Y esa es la idea, ese es el paso de un ser espiritual viviendo una experiencia material. Todavía hay un cuarto paso, ese ya es mucho más esotérico. Los seres espirituales viviendo una experiencia espiritual. No encontrarás demasiadas tradiciones que no tengan una contrapartida esotérica, verdaderas tradiciones. Y todas las que lo tienen consideran siempre una jerarquía de maestros, una jerarquía esotérica. Puedes hablar de ángeles, puedes hablar de las jerarquías celestiales, por ejemplo, de Dionisio el Areopagita, que se menciona, hay una pequeña mención en la Biblia, pero nadie sabe quién escribió el libro sobre las jerarquías celestiales. Le llaman el pseudo Dionisio el Areopagita, pero es un libro muy, muy importante para leer sobre las jerarquías celestiales de pseudo Dionisio. Ahí se explican todas esas jerarquías, desde los serafines, querubines, hasta llegar hasta los arcángeles y los ángeles, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes una jerarquía esotérica. En la teosofía de Blavatsky, por ejemplo, encontrarás pues, otras jerarquías de maestros quizás diferentes. Pero siempre hay seres que no tienen experiencia material, no están actuando en este mundo material, pero sin embargo están ahí para ayudarnos. Nosotros somos de alguna manera responsables de lo que pasa en este planeta, ¿no? De ayudar a evolucionar a los seres que tienen menor nivel de conciencia que nosotros, el reino animal, el reino vegetal, para reunirlo todo de nuevo a la unidad. Eso es la espiritualidad, de volver a la unidad. Entonces, ¿no tendrá que haber seres también con un nivel de conciencia mayor que el nuestro que nos intentan ayudar a nosotros también a escalar esa montaña? Pues ahí queda la pregunta. ¿No hay respuesta para esa pregunta, Félix? Bueno, la respuesta sí, pero la tienes que encontrar en tu interior. Si tú has tenido una experiencia de conexión con ese nivel, de esos maestros, por ejemplo, y hay mucha gente, que la ha tenido, bueno, pues entonces no necesita que nadie le explique nada, ¿no? Ahí la razón realmente no se usa para explicar lo que has vivido. La espiritualidad funciona por experiencia directa, y cuando tú has tenido una vivencia directa, como me pasó a mí de pequeño, pues no lo sabes explicar con palabras. Después la razón la utilizas sobre todo para poner piezas juntas, para clasificar, para organizar y sobre todo para intentar ayudar a otras personas, ¿no?, a llegar hasta ahí de una manera razonable. Pero al final llega un punto en el que la razón se pierde y hay un paso final que hay que dar que no te lo va a dar la razón. Lo tienes que experimentar interiormente. Si has mirado los astros, cómo estaban alineados en el día que estamos grabando, intuyo que sí tienes una idea de lo que nos viene como humanidad en 2026. ¿Se avecina un año tranquilo, calmado o vienen grandes desafíos? Para mí es un año de desafíos, es un año de pruebas. ¿Sí? Yo lo veo así, lo veo como un año de pruebas y de hecho no solo un año. O sea, yo creo que viene una época larga, una época larga y bueno, ese Plutón en Acuario, pues el que tenga ojos para ver que vea. Pero yo pienso que realmente hay una época por delante de transmutación. Es necesario, se revolucionan cosas. La ciencia, pero también se tiene que revolucionar el ser humano. Y recuerda esto que decían los alquimistas, solve coagula, ¿eh? La única forma de construir algo nuevo, al final, es destruirlo en pedazos para volverlo a construir, ¿eh? Yo me acuerdo que me quejaba mucho, que me perdone Bill Gates, pero del Windows, que he tenido tanto que trabajar en desarrollando software y demás, y con esos pantallazos azules, me parecía que cada vez era peor. Y yo pensaba dentro, es que están manteniendo vivo un sistema operativo que cada vez, en vez de deshacerlo y empezar a hacerlo desde cero, le están añadiendo bloques y parches y tal, y cada vez revienta más. Yo estaba cada vez más cabreado con esto, la verdad, sea dicha. Pues mira, llegó el Windows 6 o el 7, me acuerdo, y cuando me lo encontré dije, esto ya es una cosa nueva. Digo, han hecho disolver para recomponer. Muchas veces las cosas hay que destruirlas en pedacitos para volver a poner las piezas en su sitio, porque si no, no hay forma de volver a construir, ¿no? Y eso es un poco plutoniano, ¿verdad? Pero es así, es como funcionan las cosas. Y la humanidad, hasta donde hemos llegado, hemos hecho un poco peor que ese Windows, ¿no? Hemos creado ahí una montonada de cosas que, si no se deshacen de alguna manera y se reconstruyen, pues no van a funcionar. Yo no estoy hablando de matarse entre seres humanos ni de cosas así. Todo eso se puede hacer de forma muy pacífica y el ser humano tiene imaginación y creatividad para lograrlo, pero hay que hacerlo. Y las circunstancias se van poniendo en manera de retos, ¿no? Retos complicados. Desde luego, el nuevo orden mundial que se avecina y que estamos viviendo, algo está cambiando. Yo creo que todo va en esa línea, ¿no? En esa línea. Lo que pasa es que todo depende de cómo utilice el ser humano su voluntad,
pues para que las cosas vayan de una manera, vayan de otra. Y yo no estoy hablando de política, ¿eh? Porque enseguida que se habla del orden mundial, enseguida se piensa, estás hablando de política. No, pero de geopolítica. Y de geopolítica tampoco hablo. O sea, la política, la economía, la religión, etcétera, tienen que estar al servicio de la evolución de la humanidad. Tienen que estar al servicio de la espiritualidad. Solo cuando eso se consiga, cumplirán con su verdadero deber. La política es necesaria, hay que reconocerlo, es necesaria. Y hay cosas que también se tiene que agradecer a la política y al esfuerzo de algunos políticos, y otras no, como pasa con todo. Está claro, si vemos cómo está el mundo, que la política no ha resuelto los problemas del mundo ni está muy lejos de conseguirlo. Así que no podemos pensar que la política va a resolver todos los problemas del mundo. La economía tampoco, te puedo decir el mismo razonamiento. La religión, puedes ver qué cosas pasan también por religión en el mundo, ¿verdad? Así que todas esas cosas son necesarias, pero solo harán su función y cumplirán su verdadera función cuando tengan un servicio a una visión humanista y a una visión sobre todo espiritual, de regreso a la unidad. Si no, no estarán cumpliendo con los intereses de la humanidad, sino con los intereses de unos o los de otros. Es así. Feli, ¿cuál diría que es para ti el gran poder de la ley de la atracción? Pues el poder de que lo que tú te propongas lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Ahora, lo que no vas a poder imponer es cómo, cuándo, dónde, porque eso ya es una resistencia de por sí. O sea, el saber que hay una ley universal que te va a apoyar y que te va a ayudar a que lo que tú pones en tu mente y lo sostienes, lo consigas, si tú te lo propones y si estás dispuesto a actuar, eso es de un gran alivio. Quiero decir, el universo tiene una ley, hay leyes que están puestas ahí para ayudarme, si las quiero utilizar. Pero claro, también puedes utilizarlas en tu propia contra. Y también puedes sencillamente ignorarlas, que mucha gente lo hace. Es ahí donde está el problema. ¿Solo tengo que creer en la ley de la atracción o necesito conocer los pormenores para que funcione para mí? Necesitas funcionar qué es y cómo opera. Porque creer en una ley universal no sirve de nada. O sea, las leyes universales van a funcionar igual, creas en ellas o no creas. Es decir, toma la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Si uno está haciendo el tontaco ahí encima de un árbol, se puede caer y pegarse un golpe por la ley de la gravedad. Da igual que creas en ella o que no creas, ¿no? Pero desde luego dudar de las leyes universales yo creo que es un error, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú dudas de las leyes de la electricidad y piensas que no existen. Pues a lo mejor se te ocurre destapar un televisor de esos de antes o una máquina, una nevera, tocar algo y electrocutarte, ¿no? Es peligroso, ¿sabes? ¿No? Dudar de cosas que operan siempre, ¿no? Como las leyes universales. No quiero decir que haya que tenerles miedo, simplemente lo que hay que es ser consciente de que existen y aprender a usarlas. Y si las aprendes a utilizar, puedes hacer con ellas algo pues que te ayude, ¿no? A avanzar en lugar de frenarte. Es un poco de eso de lo que se trata, ¿no? Las leyes universales funcionarán y operarán igual, creas en ellas o no creas. ¿Para ti la ley de la atracción está en el mismo rango que la ley de la gravedad? No está en el mismo rango porque las leyes gravitatorias son leyes de la física. Y la ley de la atracción es una ley metafísica. Metafísica, más allá de la física. No se puede comparar una cosa y otra, son uvas y peras. Vale. O sea, la ley de la gravedad es una ley física. Ahora mismo estamos aquí atrapados por la Tierra, aunque vayamos viajando a toda velocidad y dando vueltas y giros, no nos enteramos, pero no le damos importancia, da igual que creamos que no creamos, pero es una ley física que está actuando y nos está ayudando pues la vida en el planeta se ha adaptado a esa ley, ¿no? Pero claro, la ley de la atracción es otra ley diferente. Es una ley que es metafísica, no funciona en el plano material, sino que funciona en planos superiores, en el plano mental y el plano emocional y etérico, pero sobre todo en el plano mental. Y bueno, pues no puedes comparar una cosa que funciona en el plano mental con una cosa que funciona en el plano físico. Son cosas que se estudian de manera diferente. En la parte física puedes aplicar las leyes de la física, hay ecuaciones, hay leyes matemáticas, y lo otro es una ley universal metafísica que no funciona de la misma forma, y el método científico no lo puedes aplicar. Recuerda que el método científico exige, entre otras cosas, la repetibilidad y reproducibilidad, ¿no?, de los experimentos, ¿no? Tiras una bolita, tarda un segundo, repites 100 veces el experimento y puede que tarde 1,01, 1,2, tal, pero por ahí anda la cosa. Pero la ley de la atracción no sabes por dónde te va a venir. Tú sabes que las señales aparecerán, sabes que puedes estar preparado para captarlas y cada vez lo vas a hacer mejor. Pero no puedes repetir experimentos y hacer estadísticas, esas cosas no puedes.
¿cómo empiezo a utilizar la ley de la atracción? Tienes que aprender la capacidad de visualizar. Eso es fundamental porque la ley de la atracción empieza por crear con material mental. O sea, hay que crear con material mental para luego añadirle material emocional, ese material de deseos, ese Venus, ¿no? Primero ese Mercurio, luego ese Venus, y luego hay que pasar a la acción, ese Marte, ¿no? Y hay que mover todo eso para que tome forma en el mundo material. O sea, hay que pasar del mundo mental al mundo de la forma. Y para eso necesitas la visualización creativa como punto de partida. Es fundamental. Y sobre todo, recordar, visualizar creativamente no es lo mismo que imaginar o no es lo mismo que pensar. Hay quien cree que un pensamiento que pasa por tu cabeza se materializa. No es lo mismo un pensamiento en tu cabeza que la materialización. Para que algo se materialice no basta con que un pensamiento pase por tu cabeza. Tienes que tú conscientemente sostener un pensamiento para darle energía y sobre todo una imagen mental. Y cuando le das energía a esa imagen mental, estás usando tu imaginación y tu capacidad de concentración. La sostienes. Ahí sí. ¿Qué es darle energía, Félix? Pues en el universo todo es energía, ¿no? Y de alguna manera darle energía significa concentrar o poner mucha energía en una sola cosa. Es poner la atención, el foco en eso. Poner el foco en eso es poner la energía en eso, porque donde Vale. pones tu atención, pones tu energía. Un pensamiento que pasa por tu mente es algo efímero, es algo que es un poco de energía que ha pasado y se ha ido. Pero eso no basta para manifestar. Para manifestar necesitas poner una imagen clara, pero esa imagen tienes que cargarla de energía, ¿no? Como si le pusieras baterías, de alguna manera. Y para eso necesitas llevar tu atención a esa imagen, sostenerla en tu mente, y es ahí cuando, con esa concentración, con ese poder, le das energía a esa imagen, le das el poder necesario para que pueda, de alguna manera, imprimirse en la subconsciencia universal. Y ahí empieza el proceso de manifestación. Así que, lo que pensamos nos convertimos, bueno, se dice muy a la ligera, pero no es del todo así. Lo que pones en tu mente y lo sostienes, en eso te conviertes inmediatamente en el plano mental, solamente en el plano mental. Salvo que luego le añadas material de deseo, emociones, y pases a la acción, eso no acabará manifestándose en el mundo de la forma. Así que no hay que confundir la potencialidad con el plano mental y con la manifestación. Al final lo que estamos haciendo es como el mago del tarot, con esa mano hacia arriba y esa mano hacia abajo. Convertimos la potencialidad infinita en manifestación finita. Es un poco eso. Me imagino que desde ese niño en un banco visualizando hasta el día de hoy han pasado muchos años y entiendo que la técnica seguro lo ha refinado. ¿Cuál es la técnica para visualizar creativamente que nos ayude a manifestar nuestros deseos? Mira, yo he tenido siempre mucha facilidad, ¿no?, para imaginar desde pequeño, ¿no? Yo imaginaba robots, cuando fíjate, con 9 años tuve mi primer ordenador y ya desarrollaba mis primeros videojuegos. Con 10 años les pedí a mis padres que me compraran mi primer libro de inteligencia artificial para el ZX Spectrum, en aquella época. Y oye, pues me acuerdo que visualizándolo primero mentalmente, pero luego programándolo. Software de inteligencia artificial muy simple, de aquella época, muy rudimentario. Pero que te digo una cosa, yo a veces uso esto de los móviles y digo, el mío lo habría hecho mejor, ¿eh? Alguna vez lo digo. Bueno, la cuestión es que todo empezaba como una imagen mental y me resultaba muy fácil verlo. Incluso en otro podcast conté cómo aprendí a tocar la guitarra. La guitarra sin... Lo oí. Es curioso, ¿verdad? Pero es algo que de verdad, que luego tienes la impresión de haber estado tocando, agarrando ese instrumento, ¿no? Y no lo había agarrado, ¿no? Era todo mental. Pero claro, todo el mundo no tiene la capacidad de imaginación en un mismo nivel. Hay quien seguro que tendrá más imaginación que yo y hay quien tiene menos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que eso hay que entrenarlo. La imaginación la tienes, pero hay que ejercitarla. Y luego hay que ejercitar la concentración para sostener esas imágenes. Así que hay que hacer esos dos trabajos. La imaginación, ¿cómo la puedes ejercitar? Puedes usar muchas técnicas. Mira, un tablero de visión es una forma muy bonita. O lo dibujas en un papel, o lo haces con el ordenador o con recortes. Creas una imagen de tu deseo. Y lo pones de manera que cuando lo veas te sientas como que ese deseo ya es realidad. Y eso te puede servir también para mirar, cerrar los ojos e intentar verlo en tu mente. También ejercicios de visualización, no sé, vas a un escaparate y dices, vale, voy a mirar un minuto este escaparate, ahora cierro los ojos y voy a reconstruir mentalmente ese escenario. Esos ejercicios ayudan muchísimo a ejercitar la imaginación. Cuanto más imaginación, más soltura con la imaginación, mejor te va a ir con la ley de la atracción. Pero no es suficiente, te hace falta la concentración. Y eso es como ir a un gimnasio, ¿eh?
Eso es como ir a un gimnasio. En un gimnasio exterior tú vas a entrenar los músculos y vas a enfrentarte a pesas, ¿no? Resistencias para fortalecer los músculos físicos. Bueno, pues en el gimnasio de la concentración es lo mismo, pero es un gimnasio mental interior y lo que fortalece no es el músculo físico, sino el músculo de la concentración. Y también hay pesas. Hay pesas. Están las distracciones. Las distracciones, yo siempre lo explico, no son un signo jamás de fracaso. Las distracciones son una señal de progreso. Cuando tú te intentas concentrar, por ejemplo, en la respiración, lo que sea, y te distraes, oh, ya he fracasado. No, no has fracasado. Significa que estás trabajando, estás levantando una pesa, estás fortaleciendo ese músculo. Si sigues día a día, poco a poco, 5 minutitos cada día, lo conseguirás. Y cada vez tendrás un reto nuevo, ¿no? para seguir avanzando. Y bueno, en los gimnasios también hay diferentes máquinas y diferentes ejercicios, ¿verdad? Pues bueno, por ejemplo, en el gimnasio de la concentración hay un ejercicio que es de fuerza, como de hacer un sprint, mucha energía puesta en poco espacio o tiempo, ¿no? Es el sostener tu mente en una cosa. Ese aguantar tu mente en una sola cosa, eso es un esfuerzo, es un ejercicio de fuerza realmente, pero de fuerza mental. Pero luego hay otro ejercicio que no es de fuerza, pero sería como una maratón. Es el estar alerta. Es un ejercicio de energía, pero repartida mucho tiempo, vamos a decir. Tienes que estar súper alerta para que cuando la mente se distraiga, cazarlo lo antes posible. Y cuando la mente se ha distraído y lo has cazado, luego tienes que volver. Y ese volver también cuesta lo suyo, ¿eh? Es como bajar una pesa en un gimnasio. Cuanto más rato la tienes bajo, más te cuesta luego subir, ¿verdad? Algo así, algo así. Es un Diríamos ejercicio. que la meditación tiene su espacio como herramienta de trabajo en la ley de la atracción. Es crucial, ¿eh? Porque fíjate, mira, la concentración te prepara para purificar ese canal que decía yo, ¿no? Para limpiar un poquito la mente de distracciones, para visualizar mejor, para dirigir la energía hacia las imágenes mentales que quieres sostener, todo eso es crucial. Pero luego tienes técnicas de meditación más, no pasivas, sino receptivas, como el mindfulness, por ejemplo, que se basa en la observación. Las técnicas de mindfulness son súper útiles si las practicas para detectar esas señales de la autopista que decíamos, ¿no? Las señales que vienen dentro de nosotros, que a veces pasan desapercibidas. También te puede ayudar a la purificación de ese vehículo inferior, ¿no? Poner las emociones en su sitio, disociarte un poco de las emociones y los pensamientos y así poder controlarlos, no identificándote con ellos, sino viéndolo como si pasara en una pantalla, ¿no? Como si no fuera cosa tuya, ¿no? Y de alguna manera poder poner ahí orden, como si fueras una tercera persona. Y lo eres, ¿eh? Y lo eres. Porque cuando te crees que eres tu personalidad, te estás convirtiendo en el vehículo cuando en realidad eres el conductor, es esa tercera persona, ¿no? El mindfulness te ayuda a volver ahí y te ayuda a poner las cosas en su sitio. Y bueno, con esas dos técnicas, fíjate, puedes hacer maravillas. Luego, eso sí, cuando se empieza con el mindfulness y demás, yo siempre digo, atención, que hay gente por ahí que dice que con el mindfulness ha conseguido la iluminación mística y demás, que sepas que eso no es posible. Es decir, el mindfulness, que es una traducción a Occidente de la atención plena del budismo, traída por Jon Kabat-Zinn, Sí. bueno, pues tal como lo define Jon Kabat-Zinn, el mindfulness se basa en prestar atención, en la observación. Y la observación es un proceso dual. Como mínimo hay, como mínimo, dos actores ahí. Está el observador y está lo observado, sujeto y objeto. Pero la iluminación mística no es dual, es no dual. Ahí sujeto y objeto se funden en una sola cosa. No hay dicotomía sujeto-objeto, es todo uno. Así que el mindfulness, que es dual, no te va a dar esa iluminación, pero sí que te acerca. Te ayuda a purificar el vehículo inferior, a prepararlo, y te ayuda a acercarte a esa presencia interior que observas sin juzgar y te va acercando hacia esa luz de la iluminación, que no es poco. Vivimos en una sociedad acelerada, con una mente acelerada, y escuchándote, Feli, siento que la ley de la atracción pasa por un estado de serenidad, de claridad mental. Puede ser que aquellas personas que con El Secreto intentaron atraer sus deseos y no les funcionó, quizá es porque la ley de la atracción no está hecha para seres materiales viviendo una experiencia material, sino que para llegar a ese estado de quietud tengan que pasar por esa tercera estadio donde seres espirituales viviendo una experiencia material. Claro, no, creo que lo has sintetizado perfectamente. O sea, esa es exactamente la esencia. O sea, si tú tomas El Secreto, el libro El Secreto a mí me gustó mucho, pero es un libro que hay que entenderlo, en el sentido de que la comprensión que la mayor parte de la gente ha tenido del Secreto
ha sido la de ese cuadrante, vamos a decir, del ser material viviendo una experiencia material. O sea, una forma fácil de conseguir cosas y de atesorar. Pero es que ese es un error, ese no es el mensaje real que hay detrás. Lo que pasa es que la forma en la que se transmitió, a mi gusto, no ayuda, ¿no?, a comprender bien lo que hay detrás. Pero la verdadera ley universal que hay detrás y que se intenta transmitir a través de ese libro es precisamente en el otro cuadrante que decías tú, en el del ser espiritual viviendo una experiencia material. Porque cuando tú lo haces desde el ser material viviendo la experiencia material, vas a pedir desde el ego. El ego quiere para sí, para servirse. Si lo haces desde el ser espiritual viviendo una experiencia material, vas a trabajar desde el yo superior, que lo que quiere es servir, no servirse. Y eso lo cambia todo. Las leyes universales solo te ayudan si quieres servir. La ley de la atracción no te va a ayudar a atesorar para ti. El que funciona desde el ego está funcionando desde la oscuridad, se está oponiendo a las leyes universales. Las leyes universales no te van a ayudar si lo que quieres es servirte. Puede que consigas cosas. Hay quien se ha propuesto cosas malignas y lo sabemos y las ha conseguido, pero ha luchado contra todas las leyes universales. No ha seguido el camino de la corriente ayudado por el universo, ha ido contra toda la corriente. Y en ese camino ha ido acumulando karma, que en esta vida o en otra se tiene que compensar. ¿Y qué significa que lo similar se atrae entre sí? Pues muy buena cuestión, porque como pensamos en términos materiales, enseguida nos vamos a la física y dice, uy, la física no dice que los polos opuestos se atraen. Así, pero es que la espiritualidad es diferente. En la espiritualidad hay que invertir cosas. El arcano 12 del tarot, por ejemplo, ese ahorcado, mucha gente cuando ve el ahorcado, el colgado, dice, madre mía, dice, esto es una cosa, le tienen un poquito como al diablo y demás, le tienen un poco de terror, ¿no? Pero si es un arcano súper positivo. Para empezar, ese señor no está ahí sufriendo, está más feliz, está sonriente y además con un aura de iluminación. Luego no está colgado ahí para que lo maten, no está del cuello, está de una pierna, está boca abajo y la mar de contento. Bueno, podríamos hablar horas sobre ese arcano, pero me quedo solo con una pincelada. Una de las cosas que transmite ese arcano es la suspensión del pensamiento, clave para alcanzar el samadhi y demás, pero sobre todo la inversión. En la espiritualidad, a todo hay que darle la vuelta para ver la realidad. Así que con cualquier cosa que me preguntes, al final pasa lo mismo. En el plano material, sí, los polos opuestos se atraen. Bueno, eso en el campo electrostático es así, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pues darle la vuelta para el mundo del plano etérico, por ejemplo, o de la subconsciencia universal. En la subconsciencia universal lo similar se atrae. Lo similar atrae a lo similar. Si tú creas una forma mental con la ley de la atracción, y la sostienes, la imprimes en esa subconsciencia universal. Y esa forma atraerá otras formas similares, porque lo similar atrae a lo similar. Y se irá formando un cúmulo, vamos a decir, una forma cada vez más grande, con más energía, con más poder, y que está deseando descender al mundo de la forma. Solo que no puede, te necesita a ti, nos necesita a nosotros. Por eso llegan señales sin parar, para que las veamos y hagamos algo y pasemos al mundo de la acción y podamos convertir eso en algo tangible en el mundo de la forma. Si no, esa macroforma sigue existiendo, pero se queda ahí, en el plano mental, obviamente. ¿Qué es la subconsciencia universal? Bueno, la subconsciencia es una emanación de la consciencia una. O sea, por ejemplo, en el árbol de la vida cabalístico, tú ves que al final todo emana de un mismo punto, ¿no? Y si lo llevas, por ejemplo, a los niveles de consciencia, pues tienes diferentes niveles, ¿no? El nivel del yo universal, me siento uno con el universo, el nivel del yo crístico, yo soy la humanidad, un nivel en el que te sientes parte de la humanidad, indisociable, un nivel en el que te sientes parte separada. Bueno, la subconsciencia puedes ir llevándola la consciencia a diferentes niveles. Y hay un nivel que es el de la subconsciencia. En el árbol de la vida podrías ponerlo en el plano de Yesod, asociado a la luna. Tiene mucho que ver, ¿eh? Y la subconsciencia, pues bueno, es uno de los planos de expresión, ¿no?, de la mente una, en varios planos. Y en ese plano, digamos que se caracteriza por las asociaciones, por los opuestos. La sacerdotisa del tarot nos enseña muchísimo. Estoy intentando sintetizar porque podríamos hablar horas de esto. Pero la sacerdotisa del tarot, si tú miras un tarot de Rider-Waite, verás que tiene dos pilares, Jaquín y Boaz, que aparecen en el Antiguo Testamento. Son los pilares del templo de Salomón. Bueno, uno es blanco, el otro es negro. Eso te da también una idea. La subconsciencia tiene mucho que ver con la memoria. Y la memoria funciona por contrastes. Si tú quieres recordar algo, recuerda lo opuesto, el complementario, y te ayudará a recordar eso. Y detrás tiene un telar
donde hay un montón de motivos que se repiten, porque la memoria funciona también por repetición y por asociación. Tienes una serie de signos, hay un signo también en su gorro de la luna, es un arquetipo lunar, ¿verdad? Ese arcano representa la subconsciencia universal, y de su falda sale un manto, pero que no es de tela, es de agua. Y ese manto de agua alimenta todo el resto de cartas del tarot que tienen que ver con facultades alimentadas por la subconsciencia. Todas tienen un riachuelo o algo que les alimenta, y ese agua fluye precisamente de ahí, de la falda de la sacerdotisa, ¿no? La sacerdotisa implica esa subconsciencia, es fértil, es un terreno fértil. Lo que tú plantas ahí va a crecer, se va a multiplicar. Así que cuando tú, con el poder ese del mago, tomas el potencial infinito y lo conviertes en manifestación finita, el mago dirige eso hacia un jardín. Ese jardín es la subconsciencia universal, y ahí todo se reproduce. Todo lo similar atrae lo similar, se forman creaciones cada vez más grandes. Pero luego habrá que hacer más cosas, luego hay que añadir la emoción, por eso aparece luego la emperatriz, Venus. Tiene que ver con la emperatriz, tiene que ver con la imaginación. Y luego aparece el emperador, que es Marte, hay que pasar a la acción. O sea que el tarot nos cuenta la historia en realidad. ¿No utilizas el tarot como predictivo, como una herramienta predictiva? Se puede utilizar como una herramienta predictiva siempre que se entienda lo que significa eso. Cuando uno entiende que el verdadero tiempo solamente es el ahora y que el pasado está basado en tu memoria, en una facultad cognitiva, en la memoria, y que el futuro está basado en la imaginación, o sea, la sacerdotisa y la emperatriz, entonces las cosas se ven de otra manera. Cuando tú entras en un estado meditativo profundo, no hay imaginación, no hay razonamiento, no hay memoria. Sin embargo, hay pensamiento, te llegan cosas, pero el único tiempo que hay es el ahora. Eso es lo único que existe. Así que el tarot te ayuda a conocer cómo es tu vida ahora, y de ahí tú puedes utilizar luego tus facultades para, de alguna manera, proyectar eso hacia adelante y decir, bueno, tal como estoy haciendo las cosas ahora, lo que veo que voy a acabar es en esto. Pero siempre tienes el libre albedrío para poder cambiar lo que estás haciendo ahora, por supuesto. Puedo tomar otra dirección y no acabar ahí. Yo lo he utilizado alguna vez de esa manera, pero para mí el tarot, igual que la astrología, sobre todo es una herramienta de autoconocimiento. Y sobre todo para, no sé, yo te hablo de leyes universales, cada vez que hago una entrevista y hablo de temas de espiritualidad, yo estoy viendo el árbol de la vida, me lo estoy recorriendo, sus senderos, sus caminos. Da igual que me preguntes de la muerte, que me preguntes sobre la reencarnación, sobre el tema que quieras. Yo veo el árbol de la vida, veo el tarot, y todo eso es un lenguaje. Es un lenguaje simbólico, arquetípico, que, por ejemplo, para explicar algunos sueños, tú puedes intentar con palabras explicarlos, pero de verdad para aprovecharlos, lo que te están dando esos sueños simbólicos está más allá de lo que las palabras alcanzan, y necesitas un alfabeto diferente. Ese alfabeto te lo puede dar, por ejemplo, el tarot. Para mí es ahí donde tiene utilidad. Antes te estaba hablando de las facultades de la memoria y la imaginación y no podía evitarlo, ¿no? Te he acabado hablando de la sacerdotisa, etcétera. Me hablabas antes, creo que me has dicho la emperatriz, como esa parte de los deseos antes de llegar a la acción. Entiendo entonces que la ley de la atracción pasa por saber pedir el deseo, porque no lo hemos imaginado, lo hemos sostenido, pero ¿hay alguna manera de simbolizarlo o de simplemente de describir nuestro deseo, ya diría con palabras, o darle una forma para... Porque yo creo que cuando lo escribes, Claro, te entiendes mejor a ti claro, misma. claro. Sí, sí, desde luego. Pasa algo mágico, ¿no? Lo decía Brian Tracy, decía que cuando pasas de la mente al papel, pasa algo mágico, ¿verdad? Y es verdad que cuando escribes las cosas, es verdad que nuevos circuitos se crean, ¿no? En Y mi opinión, porque ¿no? hay cosas que tú dices, no sé cómo he llegado a escribir esto, pero te sale. Claro. Como parece que estaba en la mano deseando que le dieras la oportunidad de expresarse lo que realmente estás sintiendo dentro. Una cosa que he recomendado muchas veces cuando me preguntan sobre cómo gestionar las sincronicidades es hazte con una libreta de sincronicidades y úsala para el crecimiento personal en general, ¿no? Cada vez que tengas un sueño, cada vez que aparezcan coincidencias de cosas inexplicables, anótalo, aunque no sepa lo que significa. Explicamos que es una sincronicidad, por si Claro, acaso, Félix. Sí, estupendo, claro que sí, porque es un tipo de señal, ¿no? De las que hablábamos antes. Entonces, una sincronicidad es cuando varios sucesos se atan entre sí, se unen entre sí, pero de una forma no causal. O sea, ninguno de ellos ha causado a ninguno de los otros, ni es el resultado de ninguno de los otros, sino que están vinculados únicamente por su significado. Así que, bueno, entre esos sucesos hay un pensamiento, seguro, ¿no? Que es el que ata y el que da significado. No sé, imagínate, a todos nos ha pasado aunque no lo reconozcamos.
hemos pensado en alguien un día que hace mucho que no vemos y va y te envía un email o suena el teléfono. Muchas veces. Es que pasa. Pues nadie sabe explicar por qué pasa eso, pero la cuestión es que pasa. Entonces, una persona no te llama por teléfono porque tú hayas pensado en ella. Una persona llama por teléfono porque ha marcado tu número, por eso suena tu teléfono. Eso sí que es causa y efecto. Pero el que tú lo hayas pensado no está atado causalmente, está acausalmente, ¿no? Unido. Pero está unido por el significado, que es esa persona. Si intentas una sincronicidad, explicarla, vas a perder el tiempo. Porque estás en el mundo de lo no causal. Las explicaciones son causales. Y ahí te mueves en el mundo de lo no causal, así que no vas a encontrar la causa ni la explicación. Estarías desperdiciando lo más importante, que es el significado, lo que ata todos esos sucesos. Eso es lo que tenemos de verdad que prestar atención. ¿Qué nos está diciendo esa sincronicidad? Y si no lo entendemos, da igual, la notamos porque le estamos dando energía. Y es increíble cuando pasa el tiempo y echas la vista a la libreta, es increíble cómo las cosas empiezan entre ellas a casar, ¿verdad? Empiezan a encajar y empiezas a ver un mensaje. Y a veces dices, vaya, esto tenía que haberlo entendido antes, y es que estaba clarísimo, pero entonces no lo veía. En la respuesta del universo hoy, precisamente, hablo de un ejercicio que es muy poderoso con notitas adhesivas, donde vas anotando las sincronicidades y catalogándolas, y se van formando como clústeres, como grupos. Tú lo vas viendo, van formando grupos, entre ellas se van creando como anidaciones y vas viendo luego cómo entre sí te están diciendo algo. Hay que crear un segundo cerebro de sincronicidades. Pues sí, sí. La verdad es que está ahí. Esa mente una de la que habla la ley del mentalismo, ¿no? Tú te expresas, se expresa en ti a través de la autoconsciencia, ¿no? Es una expresión individualizada a través de la autoconsciencia, pero no está separada de esa mente universal. Por eso suceden las sincronicidades, claro. Hablemos más de señales. ¿Cómo recibimos las señales? Ahí hay un tema, ¿no? Porque las señales pueden venir de muchas maneras. Por ejemplo, te pueden venir en sueños. El catálogo sería enorme, ¿eh? Pueden venirte en sueños. Abramos el catálogo, que yo creo que es un tema interesante y es una duda muy recurrente de qué son señales, cómo las percibo y cómo sé que es una señal para mí. Eso es muy importante. Bueno, para empezar, hay que diferenciar las señales que tienen que ver con la ley de la atracción y las señales que tienen que ver con otras leyes universales. No hagamos mezclas. Puedes mezclar si quieres, pero sabiendo lo que suena. Por ejemplo, una prueba kármica no es una sincronicidad. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el karma que la sincronicidad. Son dos cosas distintas y hay que saber diferenciarlas. Si hacemos mezclas, ya empezamos a no entender el mensaje, ¿no? Una señal te puede venir en un sueño, por ejemplo. Un sueño místico o simplemente un sueño simbólico. ¿No? Incluso un número puede ser parte del sueño, porque no, un número también es un símbolo. Puede tener un mensaje para ti. Bueno, pues vas recogiendo esas piezas. Esas piezas son señales que vienen de una forma muy poderosa a través de los sueños. Pero luego te encuentras sincronicidades en la vida, como comentábamos antes. Un nombre y un apellido que se juntan, piensas en una cosa y empiezas a saber y puedes decir, sí, es el sistema de activación reticular. Sí, el sistema de activación reticular ayuda, pero lo que ata todo no es el sistema de activación reticular, son las leyes universales. Y eso está ahí. Y esas señales vale la pena no dejarlas pasar, anótalas también. Luego te pueden llegar intuiciones. La intuición es otra cosa, ¿eh? La intuición viene de la mente superior. Es algo que lo sabes, no sabes cómo, pero lo sabes. No sabrías explicar. ¿Por qué no lo sabes explicar? Porque está en un plano superior al de la razón, al de la mente concreta. Es una mente que conecta con la mente superior. Y luego también puedes tener impulsos del alma que te pueden venir. Esos no es que sean señales, es que son momentos en los que has abierto la ventana y has dejado que el alma se manifieste y que lo captes, porque lo está intentando todo el tiempo, ¿no? Todo lo que venga basado en el amor universal, eso viene del alma. Esa es la forma de detectarlo. Todo lo que tiene que ver con el amor viene del alma. No sé, un momento en el que una persona, sin saber por qué, tiene un impulso altruista, un impulso de generosidad, sin saber por qué, de dar, olvidándose incluso de sí mismo, pues eso es una cosa que ha venido del alma. También puedes tomarlo como una señal. Puedes tomarlo como una señal. Porque, de alguna manera, ¿qué has hecho para que el alma se pueda expresar en ese momento y por qué ha ocurrido en ese momento? Hay que recogerlo todo, y luego esas piezas encajarán. Más señales, los números. Te decía, números son señales. La hora, cuando mira y ves el 11-11 en todos lados, ¿eso es una señal? Pues mira, yo por ejemplo ahí sí que tengo que avisar, ahí sí que hablaría del sistema de activación reticular, porque hay mucha gente que programa, digamos, su mente para ver esos números espejo, ¿no?
y los ve constantemente, y es más por ese sistema de activación reticular que por otra cosa. Fíjate qué poder tiene la subconsciencia para seleccionar lo que cree que nos va a ser más útil, ¿verdad? A mí me pasa, ¿eh? Yo lo del 11-11 y me levanto alguna vez a mitad de noche, veo el 2-2-2 o cosas así. Vale, pero 11-11 puede tener un significado, pero tienes que encontrar tú cuál es ese significado. Recuerda que los números tienen cuerpo, alma y espíritu, igual que un ser humano. Los números. Los números. Explícame esto, Félix. Esto es un término, sería aritmosófico, ¿no? Sería más que aritmética, aritmosofía, ¿no? El terreno de la aritmética es el terreno de lo material. O sea, el terreno material es el cuerpo del número. En el mundo material, de la separación, los números sirven para contar y puedes operar con ellos. Puedes hacer sumas, restas, etcétera. Sirven para moverte en el mundo de la separación, del tú y yo separados. El alma del número sería más el tú y yo somos uno. O sea, el ser parte de un todo del que no nos podemos separar. En ese caso, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1. Y el mundo del espíritu ya es la parte espiritual y simbólica del número. Es el número como un símbolo, como una llave que te conecta con una verdad universal o una ley que no puedes explicar con palabras. En ese terreno, 1 más 1 es que no tiene ni significado. ¿Acaso un dios más un dios son 2 dioses? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, tienes que ver en qué nivel considera los números. Si tú te centras solamente en la aritmética, vale, eso te sirve para las matemáticas, pero pocas señales verás ahí. Te tienes que centrar más en el plano, vamos a decir, más espiritual del número, en el alma del número, incluso en su espíritu, ¿no? Tomás, por ejemplo, el 11. El 11 es un símbolo. Es un símbolo, fíjate, los 2 palitos. Es que dicen mucho, ¿eh? Son 2 columnas, como las columnas del templo de Salomón. Mira en el tarot y ya verás si aparecen. Mira el arcano número 11 del tarot y verás las columnas, la justicia, el equilibrio de opuestos, la conciliación de opuestos. Todo en el universo son opuestos complementarios que tienen que encontrar un punto de reconciliación, ¿no? Bueno, pues eso transmite también sobre el karma, sobre la justicia. Podríamos hablar horas y horas, ¿no? Cosas que a veces escapan incluso a lo que puede decir la mente racional o de lo que pueden decir las palabras. Cuando llegas a ese nivel de que ves que un número te está transmitiendo una ley, igual que cuando ves un arcano, por ejemplo, del tarot, te está haciendo conectar con una ley universal que serías incapaz de explicar con palabras, ahí has captado esa letra del alfabeto espiritual. Y esos números también son como letras de un alfabeto espiritual. Ahora, formas de interpretarlos, ahí hay que tener cuidado, porque hay muchos sistemas, hay muchos maestros, hay muchas tradiciones, cada una te ha explicado lo mismo de una forma diferente, y también hay muchos maestros autoproclamados que además se reservan el derecho de interpretar los números por los demás, que no te los puedes ni interpretar tú mismo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, he visto, me dice, el número 11, cuidado porque no se debe reducir, o sea, no puedes sumar las cifras hasta reducirlo 1 más 1 igual a 2. Digo, pues atención, ten cuidado. En algunos sistemas no se reduce porque se considera un número maestro, pero pregúntale a Pitágoras y ya verás lo que te diría. Pitágoras veía la sagrada tetractis, los números 1, 2, 3 y 4. De esa tétrada sale la década. O sea, los 10 primeros números del 1 al 10 se consiguen sumando entre los números del 1, 2, 3 y 4, haciendo sumas, consiguen los 10 números. Para Pitágoras lo sagrado era la tetractis porque daba lugar a la década, que era sagrada también. Todo lo que vaya más allá de la década se reduce, sumas sus cifras. Y luego se pueden hacer operaciones muy interesantes, ¿no? Porque ahí ya te hablaba de la aritmosofía, ¿no? En la aritmética que conocemos todos, el número neutro es el 0, ¿no? Pero en la aritmosofía, digamos en la aritmética sagrada, con los números, el número neutro es el 9, no es el 0, es el 9, que da lugar a algo nuevo, 9, nuevo. Fíjate que si tú reduces números, ¿vale? Cuando tú sumas 9, vuelves al mismo número. Por ejemplo, 13. El 13, 1 más 3 es lo mismo que 4. 13 más 9 da 22. 2 más 2 son 4. Vuelves al 4. El 9 es el número neutro. El 9 representa la materia, en algunas tradiciones. Representa la parte material. Así que fíjate, tú puedes descomponer siempre un número de las cifras que tú quieras, lo puedes descomponer siempre en la suma de 2 números. Un número más otro. Pues el primer número se reducirá a algo que va entre el 1 y el 8. Y el segundo dará siempre 9. Entre el 1 y el 8 significa la parte espiritual y el 9 es la parte material, es el residuo de los alquimistas. El, no sé, caput mortum se llamaba, creo. ¿Por qué? ¿De dónde viene que a alguna persona el 11, el 22, el 33 lo llamen número maestro? Bueno, no es raro porque
Para empezar, son números, primero, el 11 es un número de equilibrio entre dos columnas y demás, y viene de tradiciones muy antiguas, ¿no? Pero es que luego tienes las 22, cuando lo multiplicas por 2, qué curiosidad, ¿verdad?, entre comillas, que sea el número de letras del alfabeto hebreo, que es un alfabeto espiritual, ¿no?, el 22. Bueno, podríamos ver otras asociaciones, pero fíjate qué curioso que un alfabeto que no solo está puesto ahí para darte letras e incluso valores numéricos, sino para consistir en un alfabeto espiritual, son símbolos, sean 22 los que te encapsulan el universo entero, esos 22 símbolos. Y luego el 33, pues es como multiplicar por 3. El 33, pues determinadas tradiciones también han tenido pues un significado muy importante. No es raro que se atribuya la edad, ¿no?, a La que murió Cristo. Jesús, pues el 33. Luego ya en el tema de la cristología y demás es muy complejo, porque no es lo mismo decir Jesús que decir Cristo, necesariamente lo mismo. Pero la cristología es todo un dominio que los teólogos, tendrás que invitar a un teólogo para que te explique bien. Vale, me parece interesante. ¿Cómo puede saber una persona que está en el camino correcto? Porque tú dices, la señal viene y tú mismo entiendes que eso es una señal para ti. Nadie, o sea, no hay un manual de las señales, puede percibirse de muchas maneras. Es como una intuición o es tu alma la que te está diciendo que sí, que eso es la señal y que ese es el camino. ¿O en qué momento? Porque después viene la razón y te dice, no, eso es lo que tú quieres ver. Nadie te está diciendo que será el camino. Es decir, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Ahí es la parte más crucial, es esencial, porque al final tienes que mirar dentro de ti. O sea, el maestro interior que te decía al principio de la entrevista no es el que te va a guiar. Para saber que estás en el camino correcto, tienes que sentirlo en tu interior. O sea, no debes recurrir a nada externo, porque ahí fuera es donde se anda el camino. Pero donde se recorre el verdadero camino, donde empieza ese recorrido, es dentro. Tienes que mirar en tu interior y tienes que consultar con la voz de tu conciencia, con el alma, con el maestro interior, llámale como quieras. Pero ahí tienes lo necesario. Ya te digo que por mi experiencia en la vida, yo lo tengo clarísimo. Yo siempre he hecho caso a mi maestro interior, siempre, en mi interior. Y no me arrepiento, no me he arrepentido jamás. La razón, claro que sí, la razón hay que usarla después. Y cuanto más fina, inteligente e instruida esté, mejor. Siempre y cuando recordando que la razón también se equivoca. Tenemos, por ejemplo, mucha tendencia a utilizar la inducción lógica y la deducción, pero la inducción y la deducción tienen errores. Por ejemplo, yo abro la ventana y veo que está todo mojado y enseguida, y por inducción, de lo particular a lo general, ha llovido. Pues igual es que la vecina de arriba ha tendido la ropa y me ha mojado todo, ¿no? Yo qué sé. O no sé, vienen nubes, por deducción va a llover. Pues igual luego no llueve, ¿no? Con inducción y deducción cometemos, yo me paso el día viendo casos de estos, y nos pasa a todos, a mí también, de decir, mira, que he cometido un error de inducción o de deducción. Por eso la razón hay que usarla bien. Una buena recomendación es usar el silogismo en lugar de la inducción y la deducción, por separado. Puedes inducir, puedes deducir, pero los silogismos funcionan mejor y aún así fallan a veces. O sea que la lógica, hay que tener mucho cuidado con la lógica y usarla con mucho cuidado, basarla en observaciones que te asegures que son observaciones correctas. Ahí estaría yo de acuerdo con Descartes, fíjate, ¿no? En desconfiar, ¿no?, de lo que ves y de lo que percibes con los sentidos, pero bueno, pero no despreciándolo. Esa parte es una entrada importantísima y de ahí viene todo lo demás. Luego le añades la razón. Y la razón, utilizarla de la forma más consciente posible. Y después ponerla siempre al servicio del alma. Entonces el alma sabe el camino y el alma le dirá el camino a la razón. Y entonces todo se pondrá en su sitio. Pensando en atraer esos deseos a mi vida, hemos hablado primero, salió el tema, yo diría, de la paciencia. Porque es como no va a venir ni en la forma ni en el momento que tú lo esperas. Llegará cuando tenga que llegar. Hemos hablado de fe o de esa apertura a la espiritualidad y de confiar en que el universo me traerá lo que realmente necesito, puedo sostener. Pero no hemos hablado de cómo tiene que estar configurada mi mente. En parte sí, porque hemos hablado de que para llegar a esa frecuencia, ¿no?, en la frecuencia de recibir, seguramente hemos tenido que estar en la frecuencia de dar, ese servicio. Sí. Pero ¿cómo se cultiva una mentalidad de abundancia? ¿Puedo pedir más de lo que necesito o pedir más algo que no necesito pero que quiero? Ya estoy rompiendo la ley universal.
No es que sea romper la ley universal, ¿no? Pero la O necesidad... no entenderla. Exacto, No lo yo sé. creo que es más eso, porque la necesidad es un mal comienzo. Quiero decir, la necesidad es un sinónimo de carencia. O sea, cuando tú necesitas algo es porque crees firmemente que careces de algo y quieres rellenar ese hueco, ¿no? De alguna manera. Y eso no funciona así con la ley de la atracción. Si tú pides desde el alma, que es desde donde las leyes universales te van a ayudar, el alma no entiende de necesidad. El alma sabe lo que quiere. Y no hay nada que necesitar. El alma lo que quiere es servir. El amor está para compartirlo, está para darlo. Yo en mis conferencias siempre lo digo, ¿no? Hemos encendido una vela juntos, ¿no? Y ahora cada uno tiene que tomar su velita y llevarse esa luz y encender las velitas en los corazones de los demás. Porque la luz hay que expandirla, hay que irradiarla, no se tiene que quedar para adentro. El ego quiere crear oscuridad quedándose esa luz dentro, pero el alma lo que quiere es compartirla. Así que cuando uno pide desde el alma, no tiene necesidad alguna de necesitar nada. No tienes por qué hacer cálculos, ¿no? Es que sabes lo que quieres porque está fundamentado en el amor directamente y es algo que viene de dentro. Entonces, no hace falta pedir coches grandes, no hace falta pedir más dinero en nuestro banco. A ver, ¿Qué es lo que tenemos que pedir? no hace falta. Depende de lo que se defina por hacer falta. Claro. Porque, por ejemplo, para mí, tener un cochazo de 1.000.000 de euros, no sé, o lo que valga eso, porque ni me lo he planteado, sinceramente, a mí no me apasiona. Quiero decir, yo estoy muy contento con el coche que tengo y soy feliz con él. Para otra persona eso es ser tonto. Para otra persona eso es ser tonto. Pero como te decía antes, en el mundo de la espiritualidad es un mundo de darle la vuelta a todo, el mundo al revés. Así que en el mundo material parece que todo lo que tiene que ver con el ego es ser inteligente. Y lo que no tiene que ver con el ego es ser tonto. Pero es que resulta que en el mundo espiritual es al revés. Cuanto menos deseas tener y más deseas ser, estás siendo más inteligente. Así que yo prefiero ser tonto en el 1% del mundo material y ser inteligente en el otro 99%, que es muchísimo más, ¿verdad? Quiero decir, una persona que, por ejemplo, le ofrecen un superpuesto y decide rechazarlo y hacer algo con menos poder, pero que le da tiempo para sí mismo, para su familia, o que le da tiempo para ser más feliz, otro vendrá y te dirá, eres tonto, yo lo habría cogido, es que eso es de ser tontos. Bueno, eso será de ser tontos para el ego, pero para el alma eso no es ser tonto, para el alma es todo lo contrario, eso es ser muy inteligente espiritualmente. Así que esa es una de las inteligencias que nos olvidamos, la inteligencia espiritual. Hemos hablado de metafísica y se me hace imposible no preguntarte, Félix, teniéndote aquí, ¿por qué ahora es una percepción, un sentimiento? No me lo dice mi razón porque no lo he estudiado para traerte los datos, pero veo que se está explicando desde la física cuántica muchos conceptos o se están llenando vacíos de incomprensión, donde antes le llamamos un misterio, ahora queremos ponerle nombre al misterio, la humanidad quiere entender los misterios de la humanidad y nos estamos aproximando o nos están trayendo desde la física cuántica conceptos que los estamos utilizando para explicar cosas que no hemos podido explicar hasta ahora. No sé si me estoy explicando, Félix. Sí, yo creo que sí. ¿Para ti tiene sentido desde dónde tú estás entendiendo la física cuántica y si debemos coger esos conceptos y bajarlo a este mundo terrenal donde nos falta comprensión o hay que dejar cada cosa en su sitio? Sí, no, yo lo he entendido perfectamente y de hecho yo no te respondería si yo no fuera físico. Es decir, por eso que sé de física puedo responderte, si no me callaría y dejaría a los físicos hablar. Pero es que la física cuántica es física. Entonces es una pena, yo he tenido que escribir libros y sigo además, me dejo la piel en tratar de bajar a tierra las cosas y ponerlas un poco en su lugar para que se entiendan, porque la cantidad de confusiones que hay es enorme, o sea, es brutal. Ahora ya objetos cuánticos, pulseras cuánticas, hasta títulos de funciones dentro de supuestas empresas que son cuánticas y vale, la palabra no le pertenece a nadie, supuestamente, así que cada uno que la use como desee. Pero ahora cuando dices física cuántica, ahí ya deja tranquila la ciencia. Quiero decir, la ciencia es ciencia, la física es física y la física cuántica es física.
estudia el mundo material, no estudia el mundo espiritual, eso no existe para la física, estudia el mundo material y lo estudia a escala microscópica. O sea, estudia partículas, átomos, electrones, etcétera, etcétera, y lo hace en términos de materia y de energía, que al final son dos cosas equivalentes, por cierto. Ese E igual a mc cuadrado es una equivalencia entre materia y energía. Bueno, pues la física cuántica, cuando hace eso, se ha encontrado con cosas realmente desconcertantes, contraintuitivas por todas partes. Pero cuidado, que una cosa sea desconcertante, contraintuitiva, que utilices probabilidades para o distribuciones de probabilidad para caracterizarlo, no quiere decir que eso sea esotérico, misterioso, que demuestre la consciencia, que demuestre planos superiores, no. De hecho, la física cuántica en el laboratorio es la disciplina de toda la física que arroja los resultados más exactos y precisos de toda la física. O sea, para que te hagas una idea de que hablamos de ciencia pura, pura y dura. ¿Qué ocurre? Que yo me enfrento a un problema siempre cuando tengo que hablar de estos temas, porque claro, siempre hay un compromiso entre la precisión y la claridad, ¿no? O sea, si tú quieres una cosa explicarla bien, precisa, solo te entienden unos pocos. Y si quieres hacerle el favor a los demás de pensar tú por ellos para que todo les resulte cómodo, les vas a explicar algo muy cómodo, pero menos preciso. No es preciso, vas a sacrificar y mentir en alguna cosa. Intento buscar un término medio en el que no sacrifique demasiada precisión, pero que sea claro, ¿no? Si yo te contara la física cuántica ahora mismo bien como tiene que ser, teníamos que hablar de espacios de Hilbert y de una serie de cosas que realmente solo los físicos lo entienden. No, yo no lo entendería, claro, seguro. Es que es muy difícil, de verdad. Yo creo que hasta a un físico le cuesta sus horas a veces leer un paper. Y a mí me pasa cuando leo papers sobre física que me gustan y sobre física cuántica y cosas muy complejas, hasta que llegas a ver esa síntesis que es la que me gusta luego transmitir, ¿no? De manera clara. Pero ahora si te pasas de simplificar, pues entonces los físicos te van a decir, este hombre no sabe de lo que habla o... Es lógico, es normal. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Por eso, por ejemplo, hablar del entrelazamiento cuántico, yo he oído hablar de eso un montón de barbaridades, que decir, por ejemplo, significa que puedes superar la velocidad de la luz al comunicarte, ¿no? O que puedes captar una partícula que está al otro lado del universo. Pero es que eso no es cierto realmente. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico se produce incluso en la naturaleza, de forma natural. Cuando las partículas interactúan entre ellas, en determinada manera, se entrelazan y forman un sistema que trasciende el espacio y el tiempo. O sea, tú puedes mandar años luz a la otra partícula y responderá, cuando hagas una medición, estará en correlación con la medición que has hecho, instantáneamente. No ha tenido que pasar un año, si estás en un año luz, no, es instantáneo. Pero eso no quiere decir que tú te puedas comunicar a más velocidad que la de la luz. Porque para hacer una comunicación no solo necesitas el entrelazamiento, necesitas correlar esas mediciones y para eso necesitas un vínculo clásico. Una señal, un cable, lo que sea, que funciona como máximo a la velocidad de la luz. Así que el entrelazamiento cuántico te permite, por ejemplo, comunicar, hacer comunicaciones, pero no vas a poder superar la velocidad de la luz. Ahora, eso sí, hay satélites ahora como el Micius de China, que entrelaza fotones, muchos pares, los distribuye a estaciones, entre una estación y la otra se transmite un código secreto, criptográfico. Eso ningún hacker jamás lo va a poder descifrar. Porque en el momento en que tú intentas observar en esa comunicación, te cargas los efectos cuánticos y ya no sabes nada. Y eso es la parte bonita. O sea que, por supuesto que tiene utilidad, pero hay que entender las cosas. O eso de que en la física cuántica, por ejemplo, tu mente manda ondas que interfieren en las partículas o que la realidad la estás cambiando por mirar. No, eso de mirar es entre comillas. Tú en la física, cuando tienes que observar algo, le tienes que iluminar, ¿no? Tienes que usar una radiación o algo para medir. ¿Y qué ocurre? Que como la luz tiene un comportamiento dual, se comporta tanto como onda como partícula. Esto Einstein en su tesis doctoral pues ya lo investigó antes de 1905, de hecho, después de Planck, vamos. Bueno, pues cuando tú iluminas una partícula con una cierta señal, como se comporta la luz, como si fuera una partícula, pues choca con la otra partícula y le cambia su velocidad, le cambia su posición, cambias lo que querías ver. Tú quieres ver dónde está una partícula y al intentar hacerlo la cambias de sitio y de velocidad, o sea, cambias la trayectoria, vamos. Entonces, justo lo que quieres medir no lo puedes saber por el propio hecho de observar. Pero al mirar nos referimos a eso, no nos referimos a mirar con los ojos humanos, ni a la mente, ni nada de eso. Es el problema de la medida de la física cuántica. Por eso hay que utilizar distribuciones de probabilidades.
artilugios matemáticos de superposición, etcétera, que te permiten caracterizar esos sistemas. Así que en la física cuántica una cosa muy importante es que en un sistema tú no sabes ni lo que había antes, ni vas a poder predecir lo que habrá después. En la física clásica, una nave espacial, lo que sea, sabes lo que había antes y puedes predecir lo que pasará mañana. Tú puedes saber dónde hay un satélite GPS, está ahora aquí, o estuvo ayer aquí, mañana estará a tal hora en tal sitio. Lo puedes saber perfectamente. Con la física cuántica no. Tú no sabes una partícula ni dónde estaba, ni sabes dónde estará. Solo sabes que en el momento que la mires, la encontrarás en alguna parte, pero habrás cambiado dónde estaba. Por eso, como no sabes nada, tienes que utilizar distribuciones de probabilidades, etcétera, etcétera, para caracterizar eso. Pero ahora, con las probabilidades, la física cuántica es tan exacta como toda la física, ¿eh? Tú puedes saber la distribución de probabilidades que había de una partícula antes y puedes predecir mañana por la mañana cómo será esa distribución. Eso sí, en términos no absolutos. Creo que te he estado siguiendo, Félix, o sea que creo que entiendo, pero lo has hablado a un nivel de claridad que no sé si te habrás dejado esa parte de la precisión, pero creo que te he seguido. Pero mi mente solo me hace una cuestión. No tiene sentido traer la física cuántica, lo micro a lo macro. No tiene sentido, por lo tanto, esas teorías. Yo siempre digo a día de hoy, no lo sé, pero a día de hoy, según este argumento y esta explicación, cuando tratamos de dar respuesta así, no sé si llamarlo situaciones, pero al menos sentimientos espirituales o traer la física cuántica a la espiritualidad o traer la física cuántica a lo que no vemos que tiene que ver más con el alma, claro, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido hacerlo directamente. Ahora, si tú te inspiras en la física cuántica y en sus resultados y luego dejas en paz a la física, te llevas eso al terreno de la filosofía, ahí sí que ves cómo lo espiritual y lo de abajo encajan en ese terreno intermedio. Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La física cuántica también tiene una ley de correspondencia. Si en el mundo espiritual hay una ley de correspondencia, dice como es arriba es abajo es arriba, también va a pasar en el plano físico, incluso en las partículas, y es verdad. Un problema se le llama ley de correspondencia cuántica. Un problema que tú resuelves con la física cuántica y tú lo resuelves con las ecuaciones de la física clásica, convergen. Es muy importante, ¿eh? Si no convergieran, ahí algo malo habría, ¿no? Sería una irreconciliación un poco extraña, pero no, sí que funciona, solo que claro, los problemas cuánticos hay que resolverlos para hacerlo bien de manera cuántica, si no lo tenemos complicado, pero de alguna manera se corresponden. Lo de arriba y lo de abajo siempre se corresponde. Quienes te dicen que en la física cuántica no hay causalidad, la causa y el efecto se pierden, pero ¿dónde sacan eso? ¿Qué quiero decir? Eso lo siento, es una afirmación gratuita. En el mundo de las partículas, claro que hay causa y efecto. ¿Cómo no va a haber causa y efecto? Si en todo lo que ves en el universo se cumple la causa y el efecto, en lo grande, incluso en los planos espirituales hay causa y efecto, ¿cómo no lo va a haber en el mundo de las partículas? Lo que ocurre es que cuando tú intentas ver esa ley de causalidad, la estás alterando. Y es por eso que no es que no haya causa y efecto, es que, claro, tú interfieres en el proceso y todo el proceso de causalidad se pierde porque no lo puedes comprender. Eso es todo. A lo largo de la conversación, Félix, me has nombrado varias veces, me hablas del mundo superior y un mundo inferior, pero no te pregunto hasta ahora qué le llamas o qué es para ti el mundo superior y qué es para ti el mundo inferior. La verdad es que, claro, hay muchas capas, ¿no? Porque todo es inferior o superior según lo que le llames, ¿no? Pero vamos a tomar cualquier cosmogonía y cualquier cosmogonía te va a dividir la creación en capas, en niveles, desde lo más sutil o desde el punto de emanación original, atalo a la divinidad si quieres, hasta planos cada vez más densos, llegando siempre a un plano que es el más denso de todos y el más grosero, que es precisamente el plano material en el que vivimos cada día. Y en medio se suele situar el ser humano. El ser humano es un mediador. Tenemos un rol de reconciliadores brutal. O sea, nuestro rol, que no lo estamos haciendo, es el de reconciliar todo y llevarlo de nuevo hacia la unidad. El mundo material no puede hacer eso. Los animales no pueden hacer eso. Los animales funcionan en el mundo mecánico, funcionan desde la subconsciencia, que es muy mecánica. Un animal no se levanta un día y pregunta, oye, pues quiero dejar de ser un perro. O no. Un ser humano sí que puede hacer eso, pero un animal no. Un animal utiliza la razón, pero funciona desde la subconsciencia. Nosotros no, nosotros funcionamos desde la autoconsciencia. Tenemos un poder que ningún otro ser en este planeta y en lo que conocemos de universo tiene. Estamos en medio, entre lo material
y lo más sutil. Y tenemos ese poder de poder ayudar a todo a volver a la unidad, pero no lo estamos usando correctamente, estamos usándolo para llevarlo todo hacia abajo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de arriba, qué es lo de abajo? Depende de dónde te sitúes. Pero si te sitúas en el plano que te corresponde como ser humano, en medio, en la cábala sería el nivel de Tiferet, pues todo lo que está por encima es espiritual, lo de abajo tendrías el vehículo personal y abajo el nivel de Malhut de la cábala es el nivel del plano material. Ahora ya habría mucho que contar. Pero fíjate, en la cábala, antes hablábamos de la física cuántica, ahora hablamos del árbol de la vida. En la cábala hay una cosa que se explica en el Sefer Yetzirah, es un libro muy importante de la cábala, cortito, pero que requiere una vida de estudio para descifrarlo. Y están las 231 puertas. Es una cosa que lo puedes usar si quieres como método de meditación, aunque no te dé instrucciones, ¿no? Pero se trata de combinar letras. O sea, hacer todas las posibles combinaciones de 2 letras, de las 22 letras del alfabeto. Cada una las combinas con las otras 21. Así que 22 multiplicado por 21 te da 231. Esas son combinaciones en las que puedes, por ejemplo, meditar. Pero son combinaciones de energías. O sea, cada letra del alfabeto hebreo es una puerta de energía en movimiento. Los sefirot del árbol de la vida son niveles energéticos, como planos vibratorios. Y las letras son las que mueven esa energía. Ponen toda la creación en movimiento. Es el verbo que mueve la creación, ¿no? De alguna forma. Pues esas combinaciones, fíjate, son como estados energéticos combinados. Y mira, antes te hablaba de física cuántica. En la física cuántica un espacio de Hilbert también es un espacio de estados. Probabilísticos y demás, pero son estados. También se podría hacer una analogía entre lo que se hace en la cábala, fíjate si viene de siglos atrás, y lo que hace la física, por decirte algo. ¿Y tú crees que el mal es una fuerza real o es la ausencia de bien? Claro, ahí hay varias posturas y varias escuelas y las han habido. Por ejemplo, si tú te vas al zoroastrismo, al maniqueísmo, o te vas a cualquier, por ejemplo, sendero espiritual dual o dualista, pues te vas a encontrar con un principio del bien y un principio del mal, ¿no? Ya de partida, ¿eh? No hay un solo Dios, vamos a decir, sino que hay dos deidades, ¿no? O 2 elementos, uno bueno, uno malo, de lo que fluye todo lo demás. Yo me alineo más con grandes sabios como Platón, Plotino o San Agustín, por decirte algunos. Y yo te diría, para mí es muy diferente. Para mí, el mal es la ausencia de bien. O sea, lo único que existe es el bien. Es como la luz. Lo único que existe en el universo es luz. Luz. Incluso en el espacio, cuando ves es todo negro, en realidad hay fotones ahí, ¿eh? Pasa que no han chocado con nada. La oscuridad viene de la ausencia de luz. Exacto. Por ejemplo, yo pongo la analogía muy a menudo de yo a una persona le voy a una habitación, le digo, crea la luz. Y lo que hace es darle el interruptor, obviamente. Y si le digo, ahora crea la oscuridad, lo que va a hacer es quitar el interruptor. O sea, la luz se puede crear. La oscuridad no se puede crear directamente, la consigues como ausencia, quitando la luz, como negación de algo, pero no como una creación directa, ¿no? Entonces, de alguna manera es así, el alma es luz pura, pero de alguna manera el ego es el que se opone o intenta crear oposición, ¿no? a esa luz. Bien utilizado no es malo, porque, por ejemplo, los fotones que van por ahí por el espacio, tú no los ves, tú ves ahí negro, pero tú le pones un bloque de piedra, pones la luna, ¿no? Y los fotones que vienen del sol, ves la luna llena, ¿no? La oposición revela la luz. O sea que el ego, bien utilizado, te puede permitir revelar la luz del alma. Si lo utilizas bien, si lo utilizas desde el alma. Otra cosa es que te identifiques con él. Es ahí donde está el error. El ego no es malo ni es nada. El ego simplemente es. Es una idea con la que tú te identificas o no. El error puede estar en identificarte o no identificarte. No está en que exista ego. ¿Y qué le diría a una persona que después de escucharte siga pensando: es que a mí no me funciona nada? Todo lo que he intentado, todas las veces que he intentado mirar hacia adentro, el hacia afuera me corrompe. ¿Qué hay para esas personas? Pues yo diría que hay que seguir una visión proactiva. O sea, yo cuando algo pienso que no ha funcionado, lo asumo con humildad y con responsabilidad y de forma proactiva. Es decir, no pienso qué ley universal ha fallado, qué hay mal en el mundo, que va todo contra mí, no. Me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mal para que esto haya salido así? Lo que yo puedo controlar, que es lo que he hecho yo, y lo que podré controlar en el futuro, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué puedo sacar de esta situación? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué debo seguir haciendo para que esto no me pase de nuevo o para que mejore?
Digamos, como el caso, si vamos al nihilismo otra vez, ¿no? De Friedrich Nietzsche. Él veía tres situaciones, ¿no? Entre ese vacío, cuando se pierden los valores, bueno, él lo tenía sobre todo con el cristianismo y demás, ¿no? Y bueno, también con los filósofos más antiguos, ¿eh? Con la moral y demás, pero vamos, tienes un vacío existencial, vamos a decir, y parece que todo pierde sentido. ¿Qué opciones tienes? Una opción es la opción de la negación. No ha pasado nada. O simplemente paso de todo y sigo la vida como tal. Eso obviamente no te va a llevar por muy buen camino. Luego hay otra opción, que es la opción reactiva, quejarse. No hago nada para cambiarlo, pero me quejo. Bueno, eso es un paso más. Al menos actúas, pero esa acción no te va a cambiar mucho las cosas. Ahora, luego está la parte que recomendaba Nietzsche para crear ese Übermensch, creo que se llamaba, el superhombre que decía él, ¿no? Que es la visión proactiva. Es decir, vale, me he quedado sin valores, sin sentido, voy a crear yo el sentido. Soy yo quien decide. Yo puedo crear el sentido en mi vida. O lo creo o lo busco. Yo recomiendo buscarlo. Pues con cualquier cosa que parece que no funciona, yo recomiendo esa visión, ¿no? La visión de decir, vale, no culpes a las leyes universales. Las leyes universales da igual que les culpes o no, van a seguir operando porque son leyes universales. No busques culpables, no busques responsables, busca tu responsabilidad. ¿En qué parte tengo yo de responsabilidad en esta situación actual? Y dentro de esa parte, ¿qué puedo hacer para cambiarlo en el futuro? Y ponerse a trabajar. Es que eso es ser humano, eso es vivir. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si la ley de la atracción tiene ese gran poder de poder conseguir y lograr lo que tú deseas, tiene esa responsabilidad de pasar a la acción. ¿Hay más responsabilidades sobre la ley de la atracción? Para mí la responsabilidad básicamente es lo que comentas, ¿eh? Y sobre todo de ser consciente de que es una ley muy poderosa, que está operando siempre y de que lo que obtengas depende de ti, depende de cómo utilices tú esa ley universal. Ya te decía, la ley de la gravedad, por ejemplo, tú la puedes utilizar para hacer un ascensor que te ayuda a resolver un problema de subir 20 pisos, pero también para caerte y hacerte daño. O sea, depende de cómo usas una ley universal, vas a obtener un resultado, vas a obtener otro. Y al final hay que aceptar la responsabilidad. Es un gran poder, pero según cómo lo utilices, pues lo utilizarás para bien o lo utilizarás para mal. Y desde luego utilizarlo desde el ego, como te decía antes, no es algo que recomiende. No estoy diciendo que condene a quien intenta tener más dinero. Si lo que quieres es tener más dinero, lo puedes conseguir. Ahora, si te centras solo en el dinero por tener dinero, realmente te estás centrando en un medio en lugar de centrarte en el fin. Y realmente la ley de la atracción, como ley universal, no te ayudará demasiado o te ayudará poco en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no lo puedas conseguir. Ahí utilizarás la razón, utilizarás otras técnicas humanas y conseguirás el dinero. No lo habrás conseguido con la ley de la atracción, pero lo habrás conseguido. Si eso es lo que a uno le interesa, yo no tengo nada en contra. Pero para cosas más trascendentales en la vida, desde luego necesitas las leyes universales. ¿Y podrías quedarte con una varita mágica de todas las herramientas que hoy has puesto sobre la mesa? Te diría, porque claro, cuando hemos estado hablando toda la conversación, yo he estado pensando todo el rato en la cábala, en el tarot, incluso hemos tocado la astrología, pero es que todo eso está intervinculado. Pero desde luego como sistema, por lo menos sistema mental, y luego también sistema práctico y sistema interior, porque no solamente es de intelecto, es la cábala para mí. Para mí la cábala es algo importantísimo. Son 25 años ya estudiándola y me considero un eterno principiante. No hay día que no aprenda algo. Le tengo que decir que lo voy a confesar públicamente. Yo dije, Feli, vamos a hablar de la cábala. Y era como, es complejísimo. Yo lo intenté, Feli, y llevas 25 años. Me decía, llevo 25 años estudiándola. Pero si hay gente que divulga sobre la cábala, ¿por qué tú no quieres en este sentido hacer como una entrevista todo sobre cábala? Porque hay alguna información que se me escapa. ¿O en tu caso tienes restricciones o tienes un respeto o tienes tú mismo? Ninguno. De hecho, yo soy una persona que cuando hablo de algo es porque sé de lo que hablo. Quiero decir, yo hablo de lo que sé y sé de lo que hablo, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que determinados temas, como por ejemplo el tema de la cábala,
No te voy a engañar que también hay maestros serios, hay gente muy seria que trabaja la cábala con seriedad. El doctor Mario Sabán, por ejemplo, leí su tesis doctoral, la acerca a la psicología en esa tesis. Lo hemos intentado ya. Algún día vendrá por aquí. Seguro que vendrá. Son gente que trabaja con seriedad, ¿no?, estos temas. O el doctor Eduardo Madirolas, por ejemplo. En España tenemos cabalistas que trabajan con seriedad. Pero esas personas, si tú les preguntas, no te van a decir jamás que la cábala es un sistema de autoayuda que se aprende leyendo un libro o con 10 pasos, el paso 1, el paso 2. Pasan la vida estudiando. ¿Por qué es tan complejo? ¿Qué envergadura tiene? Ahí tengo que decir dos cosas. Una es que la cábala tiene una parte intelectual y de estudio brutal. O sea, te tienes que pasar la vida estudiando para luego darte cuenta de que no has entendido ni el 1%, o sea, que eres un principiante. Pero eso no sirve de nada, absolutamente de nada, si no pasas a la práctica. Pero la cábala tiene práctica, ¿eh? La cábala tiene un montón de tecnologías, entre comillas, prácticas. Si me permites llamar tecnología, sería una profanación quizás del término, pero no pasa nada. Es para que se entienda. Los 72 nombres de Dios, por ejemplo. La cruz cabalística, las 231 puertas, estas que te he comentado, las 50 puertas de Binah, por ejemplo. No todo el mundo conoce lo que es. Bueno, todo este tipo de cosas se pueden utilizar y se deben utilizar en la práctica, y entonces tienes un sendero interior que va poniendo realización interior a todo lo que estudias. Yo no es que rechace hablar de la cábala, yo estaré encantado, si quieres, dedicamos un programa entero a hablar de la cábala, yo vengo encantado, ¿eh? Pero, es decir, sobre todo creo que era necesario tener una introducción o unas primeras palabras sobre el tema para que se entienda de que la cábala no es algo que se aprenda en un libro de autoayuda, como algunos pretenden. Quien crea eso no está aprendiendo cábala. Pasa como la alquimia. Si tú agarras un libro de alquimia y rápidamente entiendes algo, eso no es alquimia, seguro, te has equivocado de libro o algo estás haciendo mal, porque puedes necesitar varias vidas. Y pasa como en el estudio de la cábala. En el judaísmo se dice, creo que es simbólico, porque el número 40 es el número de la prueba, pero se dice que para poder acceder a la cábala, en el judaísmo solo se lo permiten unos pocos, ¿eh? Tienen que ser doctores en la ley, con más de 40 años, ¿no? Y dedicarle 40 años hasta que empiezan a entender algo. O sea, necesitas una madurez de vida para empezar a entender el conocimiento. Pero es brutal. Y había que ser padre, creo. También. ¿Padre? Algo así había leído. Yo personalmente, bueno, eso yo lo respeto totalmente, por supuesto, pero como yo no practico el judaísmo, yo pienso que no hace falta todo eso. Lo que sí que hace falta es mucha disciplina, mucho interés y sobre todo no hacerse ideas equivocadas. O sea, no pensar que esto es un sistema New Age de autoayuda que de forma muy fácil tendrás un título de cabalista. Cabalistas han habido muy pocos en la historia. Pero ¿por qué atrae tanta atención? Yo diría de una manera como oculta el estudio de la cábala. Hemos hablado antes de Newton, pero creo que Walt Disney, Ford, o sea, han estudiado, han intentado al menos estudiar cábala. Walt Disney, si me pides que intente yo indagar, sin saberlo, pero decirte lo que me dice mi intuición, quizás por alguna vinculación con alguna orden esotérica, porque en cualquier orden esotérica en la que se estudie el esoterismo y se estudie sobre todo el esoterismo cuando es judeo-cristiano, la parte de judeo-cristiano vas a tener que pasar por la cábala sí o sí. La cábala te ayuda a desentrañar todos los misterios que hay en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, en la Torá, ¿eh? Bueno, pues solo por eso ya la cábala ya es que es necesaria. O sea, para indagar en todo lo que viene de ahí, en todo el sentido esotérico que hay ahí detrás, necesitas la cábala. Pero luego está también la parte práctica. Y luego, si yo lo tuviera que resumir de una forma que todo el mundo lo entienda, yo diría que la cábala lo que te da es un mapa de regreso a la unidad. O sea, ese árbol de la vida es un mapa de regreso a la unidad. Todos tenemos dentro un recuerdo de lo que fuimos en esencia, de cuando éramos felices. La religión viene de religare, volver a unir. Volver a unir significa que algo estuvo unido, pero luego por alguna razón acabó separado. Y lo que se busca es dar una solución para volver a unir lo que accidentalmente o malamente separamos. Hay que volverlo a unir. Es un sendero de retorno a la unidad. La religión, los senderos esotéricos, místicos, etc. La cábala es un sendero de ese tipo, no es religioso, no implica creencias ni credos, pero te da una forma de volver a eso que dentro de nosotros, en lo más profundo, sabemos que fuimos y todos queremos volver, por eso todos queremos ser felices, aunque no sepamos cómo. Bueno, la cábala te da un cómo, te da un mapa para que no te pierdas. Ese mapa tiene toda la creación, te explica todo, la creación,
el ser humano, el rol que ocupa el ser humano en la creación. Te explica todos los temas que puedas preguntar, el infinito, la muerte, lo que quieras, cualquier cosa lo puedes responder con el árbol de la vida. Puede que la respuesta sea más complicada 1000 veces que la propia pregunta, pero la respuesta está ahí y a veces sobrepasa las palabras. Pero la Cábala te da todo eso, te da un mapa de regreso a la unidad, desde lo de abajo, desde Malkut hasta Keter. Por cierto, eso estaba en la letra de una canción de David Bowie, que también le gustaba mucho la Cábala. Pues yo creo que ya hemos dejado las primeras palabras en la introducción a la Cábala. Sí, Félix, tengo una excusa para que vuelvas a visitarnos. Pues sí, encantado. Ya sabes que aquí las puertas están abiertas. Muchas Hoy gracias. hemos tratado la ley de la atracción y hemos dejado abierta una puerta nueva a ese conocimiento, porque como has visto no tengo ni idea de Cábala, pero es algo como que me viene por muchos sitios y diré, ¿será una señal? Pues te diré una cosa, para saber Cábala, el mejor punto de partida es no saber nada de Cábala. Y además que pase el tiempo estudiando y admitir que sigues sin saber nada de Cábala. Eso significa que todo va bien. Es así. Bueno, está bien, ¿no? Es cuando uno estudia darse cuenta que no sabe nada, siempre te pone en un punto de apertura al aprendizaje y al no tener que darle razón a todo. A todo. Y bueno, te diría que el aprendizaje en todo lo que es la espiritualidad no es un aprendizaje lineal como estamos acostumbrados, que en el que pones un primer curso, sobre ese primer curso pones un segundo. No, más bien es espiral. O sea, vas dando vueltas a lo mismo una y otra vez, pero la vuelta cada vez es más elevada. De alguna manera es así, vas recogiendo piezas que no sabes cómo encajan, pero al dar cada vuelta de espiral las cosas van encajando un poco mejor. Al final todo tiene sentido. Y cada vuelta de espiral puede ser una vida, ¿por qué no? Pues muchas gracias, Félix. Gracias. Nos volvemos a ver. Seguro. ¿Seguro? Dejo la Cábala o lo que tenga que acontecer, lo que salga, y vuelvo a agradecerte que nuevamente nos hayas regalado tu conocimiento y tu tiempo Gracias. para ilustrarnos. Pues un placer como siempre. Gracias. Gracias. Tengo un compañero de día y de noche que me ayuda a conectar con mi serenidad, que me ayuda a entender si estoy bien o estoy mal, que me ayuda a evaluar mi bienestar. Este journal es 7 y va más allá de ser un cuaderno de agradecimiento, porque sí, ayuda a dar las gracias, pero también a conectar con esos hábitos que te dan más herramientas para sentirte mejor en tu día a día, también para ver por qué te sientes una persona abundante, por qué has tenido una buena actitud, dónde podrías mejorar y especialmente porque te permite conectar cada día con las 7 tareas del alma. No es solo un journal para escribir, sino para conectar contigo, para sentirte mejor. Está en mi mesita de noche cada mañana y cada vez que me voy a dormir, porque me ayuda a estar y ser. Por eso es 7, ser y estar. Es el nuevo journal que acabamos de presentar en Azimut Live y quiero mandar a todos los hogares de esas personas conectadas con su bienestar este journal que te va a permitir ser más tú y estar aquí y ahora. Si quieres más información sobre este journal de súper calidad, te dejo el enlace en la descripción donde tendrás acceso a conocer todas las características. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.